Bueno, hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos, domingo de historias que contar, un día lluvioso aquí en Miami, 11 de la mañana en punto. Y bueno, listos para conectarnos con esta maravillosa mujer a la que me tocó estudiar esta semana y de la cual he aprendido muchísimo. Y bueno, como siempre digo, lo que yo aprendo me encanta que ustedes lo aprendan, porque siempre digo que de estas maravillosas historias que contar tenemos mucho que aprender. Así que agradecida por estas personas que cada domingo me abren las puertas de su vida para entrar y conocer en profundidad de dónde venimos para entender a dónde vamos. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a proceder a la invitación de Irene a esta inclinante historia que contar y los dejaré con ella para que nos haga este recorrido fabuloso de su hermosa, porque quiero decir de su hermosa vida, porque es así. Irene, gracias. Hola. Aquí tu fan conectándose Ya porque estoy viendo. todos están pues impacientes de conocer esta fabulosa historia. Voy a comenzar de una manera distinta, Irene, antes de que te presentes formalmente y le des tú la bienvenida a este público que el día de hoy se está tomando parte de su tiempo para escucharte en vivo y agradecida pues obviamente a todos los que lo hacen y también agradecida a los que lo escuchan después porque no siempre tenemos el tiempo que es muy preciado. Pero quería comenzar leyendo unas palabras que tomé pues obviamente nota de tu historia acerca de tu aprendizaje y escribí cosas como el desprendimiento. Uno no puede echar a morir. Siempre hay una salida. Se nos olvida lo realmente importante. No ser tan duro con uno mismo. Tomar las cosas como vayan viniendo. Aceptar cualquier regalo que venga. Dejarse ayudar. Ser amable con otros. Lo que más quiero es estar en paz. Así es. Palabras que anoté textual de una larga conversación de casi una semana, donde pues obviamente parte de la lectura fue este maravilloso libro que escribió tu padre en inglés. Así es. Aquí está esta foto hermosa de Mi tu papá. querido padre, hermoso además, ¿no? Se Sí, parece muy muchísimo a guapo. ti, Era muy Irene. guapo. ¿Ah? No, yo me parezco más a mi mamá, pero sí, muy guapo era mi La papá. historia de Herbert es Herbert. realmente fascinante y algo también que me llamó muchísimo la atención, porque no es casualidad que tú te das a conocer hoy en día y el nombre que tú decidiste tomar como tu nombre artístico es Irene Presner. Correcto. Así Y es. este libro que escribió tu suegra, Sí. también como sobreviviente del Holocausto, a quien tú dices cuánto quisiste La y quise cuántas muchísimo. enseñanzas de vida. Y Sí. me llama mucho la atención porque obviamente leyendo todas estas historias, una historia que se repite con estos sobrevivientes del Holocausto, que es el tema de números en lugar de nombres. Aquí hay todo un capítulo que hace referencia a ello. Y bueno, pues estas historias de verdad que son increíbles porque, repito, el hecho de que tu padre no haya vivido como tal el holocausto, fue un sobreviviente del holocausto. Él aquí lo pone. Claro que fue un sobreviviente, que no estuvo encerrado en un campo de concentración o un campo de exterminio, pero lo iban a exterminar. Tenía que correr. Y así lo hizo, a los 19 añitos. Y bueno, Eh, pues estas historias de supervivencia que al final te hacen reflexionar porque te dan las herramientas correcto, para en algún momento dado tú misma encontrarte y ser exacto, una sobreviviente. correcto.
ser una sobreviviente. Irene, toda tuya la cámara para Oh empezar a my hacer God. este recorrido, por favor, y agradecida contigo de esta vida, repito, maravillosa que te ha Gracias. tocado. Primero, gracias. Gracias a ti porque me diste la oportunidad de retomar toda la historia que ya conocía, pero no me había detenido a darle la profundidad que merecía. Wow. Y quizás porque la vida, cuando uno es joven, la vida sucede y lo leemos, pero no le damos el lugar que debemos darle. Y gracias a esta semana que tuve que leer el libro de mi papá, no una vez, sino 3 veces, porque es tan denso, en el sentido que el hombre realmente, como dice él, dice a survivor's geography, porque no es que es survivor's life, sino geography, por tantas veces que él se muda corriendo delante de los alemanes. Entonces, eso me dio la oportunidad de poder retomar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis suegros, a todos aquellos que de alguna manera sobrevivieron o perecieron durante el Holocausto. Y eso lo agradezco muchísimo. Estoy muy emocionada por eso. Qué bonito, Irene, agradecida Muy nuevamente conmovida. contigo, porque no es fácil abrir las puertas No, y contarlo, ¿no? O sea, contar tu así es. historia. Pero creo que al final, valga la redundancia, es pues obviamente el aprendizaje, porque uno pues tiene ese deseo de que si yo pude, pues tú podrás. Exactamente. Y el mensaje de todo esto, ya que empezamos por el final, es que todos podemos salir adelante. La vida es para vivirla. Wow. Y hay que seguir y levantarte todos los días y dar gracias que estás vivo y que puedes y que eres privilegiado de estar bien. Y para mí lograr la paz es muy importante y quisiera mucho dar ese mensaje a todos los que me escuchan, que hay que querer vivir y vivir bien y con alegría, que no todos los días van a ser perfectos y no todos los días van a ser buenos. Y todo lo que te pasó te va a acompañar siempre porque no lo olvidas, está presente, pero está presente más bien dándote la energía para seguir. No te puedes, no te puedes echar a morir. Hagamos ese viaje, Irene. Vamos Hagamos a ese hacerlo. viaje a Alemania. Vámonos a Alemania. Y Esto, esa historia de estos abuelos y conocer un poco quiénes eran Hermann y Sibila. Hermann y Sibila Hirschfeld. Mi abuela era Diamant de soltera. Fueron una pareja que se conoce más o menos jóvenes, no eran tan jóvenes, pero mi abuelo llegó a vivir en un orfanatorio, porque su papá había dejado a la familia unos años antes para ir a buscar fortuna a los Estados Unidos. Nunca se supo más de él, si se hundió el barco, si llegó a vivir con otra mujer y con otros hijos, otra familia, no se supo más, pero por esa razón y porque la mamá de mi abuelo muere a los pocos años, él termina en Orfanato. un orfanatorio eh, de teenager, más o menos, 10 años tenía. Y mi abuela venía de una familia muy sencilla, era hija única, y se casaron y tuvieron 3 hijos. Eran gente humilde, trabajadores, y vivían humildemente. No eran gente rica para nada, al contrario. Mi papá era el mayor de los 3 hijos, Herbert, después Kurt y después venía Rosemarie.
y comienza la tragedia cuando mi papá tiene más o menos 13 años. Y él cuenta cómo la vida era dura para ellos. Mi abuela cosía la ropa de todos. Eh, el dinero era escaso, pero sobrevivían. Hasta que se puso la cosa muy dura y en algún momento mi papá tuvo que dejar de estudiar porque mis abuelos no podían pagar el colegio. Eh, Aunque era un colegio de gobierno, pero necesitaban el dinero que él podía aportar. Entonces mi papá empieza a trabajar a los 13 años. Hizo bar mitzvah, sin embargo. Hizo bar mitzvah. Y él cuenta que lo hizo vestido con un bermuda. Bermuda era una chaqueta que le cosió su mamá. Entonces, fíjate lo importante de lo que la gente sabía hacer en esa época para poder sobrevivir. O sea, ¿quién cree que todos cosíamos la ropa para usar, para vestirnos? Pero claro, eran otros tiempos. Mi mamá me hacía mi ropa cuando era una niña también, pero eso era otra época. Entonces, mi papá iba a un colegio, no, nunca fue un brillante alumno, pero estaba bien. Y de hecho hay una pequeña anécdota para entender cómo eran los tiempos en Alemania y recordarse que todos los alemanes, judíos alemanes, se sentían alemanes, no se sentían judíos, se sentían alemanes como todo el mundo. De hecho, mi abuelo fue soldado en la Primera Guerra Mundial por los alemanes. Entonces, en el colegio, un día, mi papá, un muchacho le dice cochino judío, porque ya había mucho antisemitismo en esa época, y mi papá se molestó mucho y lo golpeó durísimo. Entonces el muchacho se le rompió el brazo. Imagínate la golpiza. Entonces al día siguiente vino el papá del muchacho, como eran los alemanes, muy serio, a hablar con el papá de mi papá, a decirle que cómo era posible, y mi abuelo le dijo, bueno, yo lo voy a castigar porque eso está muy mal, que la haya pegado. Y apenas el señor se fue, él se volteó donde mi papá le dijo, lo hiciste muy bien, te felicito. O sea, él entendió, pero no podía verbalizarlo al otro señor, no podía decirle que ni entrar en una discusión, porque recuérdate que había mucho antisemitismo, por cualquier razón te metían preso, te quitaban lo que tenías, era muy duro. Entonces mi papá se recuerda de eso como una lección de vida. Wow. Y eso que, vuelvo a repetir, no se sentían judíos para nada. Estaban muy asimilados a la sociedad alemana. Wow, qué historia, Muy bonita, sí. qué historia. Pasó por mucho tu padre y hubo una separación de los hermanos. Sí. Mi papá trabajaba en una tienda como aprendiz a los 13 años. Él traía el dinero a la casa y todavía mi abuelo producía algo. Pero en algún momento ocurre Kristallnacht y los abuelos deciden mandar a mis tíos, que en esa época tenían 16 y 13, de mandarlos en el Kindertransport que iba a Holanda, específicamente a Ámsterdam. Entonces mi papá se despidió de sus hermanos en el andén con los abuelos. Lo que ellos no sabían es que era la última vez que los iban a ver, a los padres. Si quieres un poco para la gente que nos escucha, explicar un poco ese Kindertransport, porque es una época y una parte de la historia donde gracias a estos ángeles, pues varios de estos niños pudieron sobrevivir. Miles de niños, porque la condición, grupos eh, alrededor del mundo que tratan de salvar, porque saben las condiciones que están viviendo los judíos alemanes y después los austríacos,
porque este es el país que se unió, que entró en que fue tomado enseguida, porque claro, recuerda que Hitler era austríaco. Entonces, estos dos países, la vida era tan dura que las agencias judías deciden tratar de mandar a los niños sin los padres para salvarlos, sin saber que no los iban a ver más. Yo no pienso que la intención era quedarse con los niños para siempre, pero así como hacían los ingleses que llevaban a sus niños fuera de la ciudad para que los bombardeos, para salvarlos. Esto era la intención. Entonces, mandan a todos los niños, tanto de Austria como de Alemania, a Holanda y a Inglaterra. Salen muchísimos, miles. ¿Cuántos sobreviven? Es una estadística que realmente no conozco, pero sé que de Holanda no sobrevivieron mucho, porque al poco tiempo Claro. los alemanes entran en Holanda, la conquistan y toman esos mismos niños que estaban en un refugio creado por los holandeses, y la infraestructura ya estaba ahí. Ellos nada más entraron a repartir a los niños. Entonces, había niños que sí estaban, los más chiquitos, en casas de familia. Los holandeses se portaron espectacularmente bien. Todavía hoy en día son gente muy especial. Y la gente adoptaba a los niños, se los llevaba a sus casas. Pero los alemanes los fueron a buscar, porque muchos holandeses nativos, no gentiles y judíos y todos, tomaron esos niños y fueron parte del hogar. Pero los alemanes los fueron a buscar, entre ellos mi tía, y ella fue llevada a 2 campos de trabajo y al final terminó en Auschwitz. Mi tía Sobrevivió, milagrosa. sobrevivió porque era fuerte y por eso Llegaremos a esas historias paralelas porque son muy importantes también en tu vida. todas son Y importantes. la de Kurt, La de quien Kurt también sobrevive. también sobrevive porque a él lo dejan en ese lugar, que es un lugar que se convierte en un lugar de tránsito, donde deciden quién va al campo de concentración, quién se queda, se tomaban las decisiones de vida. De hecho, mi tío se casa con una mujer para salvarle la vida. Era la única manera que la podía salvar. Y ella se lo agradeció siempre, porque no se quedaron casados, se divorciaron después de la guerra. Entonces, todos esos gestos que todo el mundo protegía, todo el mundo trataba de ayudar como podía, pero no estaba en las manos de nada, era peligroso para todos. Mi tío era sastre, eso es lo que lo salva, porque él ayudaba a los alemanes dentro del campo, que era como una prisión, de la cual no podía salir, y cosía los trajes de los alemanes. Volvemos Porque a era la buen costura. sastre. Exactamente. Otra vez la Increíble. costura. ¿Sí? Llegaremos nuevamente a la historia de Kurt porque sé Ok, que hay sí, algo esa es otra. importante que los une. Sí. Hay muchas cosas importantes, sí. Pero volviendo pues a esta manera de sobrevivir, porque, repito, aunque no hayan pasado tu padre directamente el holocausto, pues obviamente lo vivió porque Exactamente. no es fácil todo lo que tuvo que pasar, así que sigamos entonces con su Digamos, historia, solo, con su solo, padre, solo. sobreviviendo en Se tiene que esa despedir, Alemania. se tiene que despedir de sus padres porque decide la familia, lo que quedaba de la familia, que él tenía que irse. Mis abuelos se sacrificaron, dijeron, tú te vas, nosotros no nos podemos ir. No tenían con qué, porque un pasaje a cualquier parte costaba mucho dinero en esa época, era mucha plata. Y mi papá, que fue inteligentísimo y fue vivo, fue a buscar una visa para salir a cualquier parte. Pero las embajadas estaban colas y colas de gente buscando visas desesperadamente, y los países en general
trancaron las puertas porque no tenían espacio para tanta gente. Imagínate cuánta gente se quería ir. Entonces mi papá dice, yo voy a ir a la embajada de Estados Unidos y voy a pedir una visa para las Filipinas, porque era una colonia en ese momento americana. Y le pregunta, ¿pero por qué quieres irte a las Filipinas? Le dicen en el consulado. Y le dice, bueno, porque yo soy joven, estoy solo y me tengo que ir. Y eso es un lugar bueno para ir a trabajar y empezar, soy joven. Y se la dieron, le dieron la visa. Lo que pasa es que la visa iba a estar vigente dentro de un año. Faltaba un año para salir. Entonces en ese año mi papá siguió trabajando con mi abuelo en la calle. Ellos estaban arreglando las calles, porque ese era el único trabajo al que tenían acceso. Mal pagado, por supuesto, porque era del gobierno. Y en algún momento llegó el momento de irse. Pasó el año y se fue y se despidió de mis abuelos pensando que los iba a ver y no los vio más nunca. Esa fue la última vez que los vio. Entonces llega a Hamburgo, donde tiene que tomar el barco para ir a Cuba. Pero él tenía un pasaje, una visa americana. Entonces el la persona que toma que revisaba las visas le dice, pero es que tú no te puedes montar en este barco, porque este barco va a Cuba y tu visa es para Estados Unidos. Mi papá convincente le decía, pero yo voy a comprar un pasaje cuando llegue a Cuba para irme a Puerto Rico. Y él le dice, no, tú vas a tener que comprar un pasaje de vuelta por si acaso te devuelven a Alemania porque no te dejan entrar. Si no, no te vas a poder montar en este barco. Mi papá desesperado no sabe qué hacer, Y sin pero dinero aparte. no tenía dinero, no había dinero. Entonces se recordó que cuando él estaba buscando trabajo, unos 2 años antes, había mandado cartas a otros países, especialmente a Holanda, a tiendas por departamento para poder trabajar porque ya se había graduado de aprendiz de vendedor. Y resulta que una de las tiendas, un señor que era dueño de una tienda, es el único que le contesta y le dice que si viene alguna vez a Holanda, con mucho gusto, si cruza la frontera, le va a dar trabajo. Claro, nunca la pudo cruzar porque estaban cerradas las fronteras. Y él se recuerda de esto y va y busca la manera de comunicarse con él por telefónicamente y el hombre le contesta y él le cuenta toda su historia, toda su tragedia y el hombre le dice, te voy a mandar el dinero y voy a llamar a la naviera para que te dejen montar. Wow. Y así fue. Polak van der Verte. Polak van der Velde se llama el señor. Un ángel. Un ángel. Porque Los Ángeles están, I can testify. Y bueno, mi papá por fin se monta en el barco para ir a Cuba, pero tienen que ir primero a Bélgica, a Antwerp, en Bélgica, que es cerquita de Holanda. Ellos no saben que al mismo tiempo está sucediendo lo del barco St. Louis, al mismo tiempo que eso estaba pasando. Y los dejan parados en Antwerp por varios días, porque no se resolvía ese problema, porque ningún país quiso recibir el St. Louis. Entonces era un problema político de refugiados que no se resolvía, pero que esta gente no lo sabía. Y antes de que el barco zarpara, porque le dieron el go, que vayan, lo llaman a mi papá por el altavoz, Herbert Hirschfeld, y él se asusta muchísimo. Venga porque tiene una visita. El señor Polak van de Verte lo viene a despedir. Viajó desde donde él estaba hasta Bélgica con sus hijos y los despide
en el puerto y le entrega 3 corbatas y 30 pounds. O sea, eso fue algo, este señor marca un momento muy importante en la vida de mi papá. Bueno, y el barco zarpa, mi papá contento que va a llegar a Cuba, y llegan a Cuba, claro, después de varios días, por supuesto, todos muy contentos, y llegan a Cuba y resulta que las visas cubanas de la mayoría de las personas que estaban en ese barco habían sido vendidas por alguien que quiso hacer dinero, probablemente dentro de la embajada, y no fueron reconocidas como visas cubanas, sino como falsas. Entonces la Joint, las Hayas, todos esos grupos eh, empiezan a negociar o pelear, o no sabemos qué técnicas utilizaron o qué hicieron para que estos judíos pudieran bajar todos en Cuba, porque los iban a devolver. Los iban a devolver a todos. Y los llevaron a una, ¿cómo se llama? A un campo, A un ¿no? campo de refugiados que se llama Tiscornia en Cuba, y ahí lo dejaron como 100 días hasta que todo esto se resolvía. Bueno, él hizo amigos, conoció gente, vivieron, pero vivieron encarcelados básicamente. Él dice que él veía la ciudad, porque esto era no una montaña, pero se veía la ciudad desde arriba. Pero al final se acercan a él y dice, bueno, logramos que todos se quedaran aquí en Cuba, los van a dejar vivir aquí, pero a ti te devolvieron a Alemania, Wow. porque tu visa es la única que no es cubana. Y mi papá, te puedes imaginar el desaliento y la tristeza, y todos le decían, pero es que tú no tienes familia y tienes que entender que te sacrificaron a ti. Y mi papá no entendía cómo que me sacrificaron a mí, pero al final se montó en el barco, pero las Hayas, o la Joint, o como todas estas organizaciones, me dijeron, no te preocupes que te vamos a sacar. Ok, se montan en el avión, en el barco, con mucha tristeza, dice que lloró mucho ese día, se sintió muy solo, claro, era un niño todavía. Y el barco zarpa y llega a Portugal. En Portugal lo dejan bajar en el puerto y se va a la oficina de la Joint y le dice, no, aquí no te puedes quedar porque no tienes los papeles y te van a agarrar y te van a llevar a un campo de concentración. Te tienes que montar en el barco. Y mi papá otra vez, muy asustado, se vuelve a montar en el barco y en alguna parte, cuando tocan Francia, en Boulogne, se acerca, bueno, en realidad no, en Southampton, primero pasan por Southampton y se acerca un bote con varias personas, entre ellas un sacerdote de cuello blanco, y busca a mi papá. Otra vez lo llaman por el altavoz. Y le dice, yo soy el rabbi, no me Imagina. acuerdo, un rabbi vestido de sacerdote cristiano. Y le dice, no te preocupes, que te van a bajar en la próxima parada, te van a buscar. Y así fue, en Bolonia lo bajaron del barco y lo llevaron a Luxemburgo, donde sí había cabida para los refugiados. Y ahí estuvo un buen tiempo sin hacer nada, pero vivía en un hotelito con otras miles de personas, porque Luxemburgo se volvió un país de refugiados. Y bueno, el tiempo pasó y él se daba cuenta que los alemanes estaban ahí cerquita. Había un río que si lo cruzaban ya estaban ahí. Y él estaba muy alerta. Y efectivamente, como él sospechaba, los alemanes entraron, no respetaron que era un país que no se involucraba en las guerras, ¿cómo se dice? Se dice Neutral. neutral. Bueno, obviamente, los más sorprendidos eran los habitantes de Luxemburgo, y mi papá estaba con su pijama puesto, se puso el traje encima,
tenía un raincoat, una cosa de cuestión para la lluvia, se metió unas estampillas que había comprado en el bolsillo y se fue. Lo más recorrió hacia el sur, hacia Francia. Y en el camino habían, habían soldados alemanes que le dijeron que se tenían que devolver. Entonces, mi papá se devolvió, pero a mitad de camino se sale de la vía y toma otro camino por los bosques y llega a Francia. Qué Él, él, él tenía esa chispa, ¿no? sí, tenía, sí, intuición. Yo digo que es una intuición de saber que está en tus manos sobrevivir, no está en manos de otros. Nadie te va a salvar. Tú tienes que do it yourself. Entonces, mi papá llegó a Francia y apenas llega, como tantos refugiados, todos quieren ir a pelear contra los alemanes. Porque ¿a dónde van a ir? ¿Y cómo los van a recibir? ¿Quién los va a recibir? Eran personas que estaban indocumentadas o sus documentos eran, decían, tenían las botas de judío. Era muy complicado. Entonces sí, efectivamente, él llega a ser soldado de la Legión extranjera. Pero no, me dice que no había balas, que los uniformes eran de la Primera Guerra Mundial, que comían malísimo, pero estaban agradecidos que estaban vivos. Y así pasó el tiempo y mi papá dice, "Bueno, yo voy a buscar, esto no me sirve, porque yo tengo mucha hambre todo el día, siempre estoy con hambre". Entonces se acerca a la cocina y ve que están pelando papas. Y se acerca al chef, bueno, al chef, al cocinero de, 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 de ese grupo de soldados y le dice, mira, ¿por qué no me dejas trabajar en la cocina? Le dice, ¿qué sabes hacer tú? Pelar papas. Porque él había aprendido con su mamá a pelar papas. Y efectivamente lo probaron y le dijeron, tienes trabajo, te quedas aquí. Entonces mi papá peló papas por mucho tiempo hasta que, y no voy a decir porque se mudó varias veces dentro de misma Francia, pasó el tiempo, llegó a comprar una bicicleta Increíble. con las estampillas y con, no con, mentira, él guardaba la plata toda, así que con la poca plata que logró guardar, él compra una bicicleta. Eso era lo único que tenía, una bicicleta. Entonces llega el momento de que los alemanes entran en Francia. Y a pesar de que Francia estaba dividida en una parte más alemana y una parte francesa, porque habían hecho, sin embargo, a los judíos los entregaban. Correcto. No es que los judíos se salvaban, no. A los judíos de Vichy también se los llevaban. Y los montaban en los trenes y los llevaban a Auschwitz, a Polonia, a todos los campos de concentración y de exterminio. Entonces mi papá, como sabe esto, sabe que se acercaron, decide, y ya pasó un año, 2 años, el tiempo pasa, y decide cruzar y pagar con las estampillas a un guía que lo lleve a través de los Pirineos con la bicicleta, que le indiquen, porque el hombre le dijo, no, de aquí para allá va solo, pero tienes que tomar esta calle, esta vía, te sales aquí, hay un bosque a la derecha, un río a la izquierda. Mi papá lo hace y varias noches estuvo durmiendo a la intemperie en los Pirineos. Dice que se moría de frío, pero que logró cruzar. Pero cruza y lo agarra los gendarmes españoles, llega a Barcelona y lo llevan a la cárcel. Y ahí empieza toda su vida en lo que sería España, que pasó desde la cárcel en Barcelona a una cárcel de refugiados en el norte de Madrid que se llama Miranda, donde llegaban todos los que no tenían documentos. Ahí llegó polacos y llegaron rusos, llegó todo lo que cruzó la frontera. Entonces, bueno, ahí estuvo mucho tiempo hasta que alguien lo vino a sacar, porque vieron que en realidad él no era
era un hombre decente, ya sabía hablar alemán, por supuesto, ya sabía hablar francés y estaba aprendiendo español. Eso es lo que él gana de todo esto además. Mientras tanto, todavía se comunicaba con sus padres y la última vez que le escribieron era en 1942, que le dicen que ellos le escriben porque se los van a llevar Wow, a un lugar en Polonia y que ojalá lo puedan volver a ver. wow. Eso fue lo último que escuchó. Y los que se ocupaban de los correos era la familia Rothschild. Entonces, imagínate. Entonces, bueno, si es bueno o es malo, pero esos eran. El embajador de, el embajador no me recuerdo muy bien, pero sabes que el papá de John Kennedy Claro, fue el embajador que ayudó a conseguir visas y para los judíos que estaban sin papeles. Él fue muy importante. Así que yo me quedé sorprendido de que era así, no sabía. Otra vez, volví a aprender algo nuevo. Y bueno, mi papá tuvo que quedarse en España por mucho tiempo y se fue a trabajar para la American Friends Service Committee, que era una institución donde estaba, que era una institución de los cuécaros que ayudaban a refugiados en todas partes del mundo. Y él fue a donde la persona que manejaba esa oficina y lo convenció. Le dijo, tú me tienes que dejar trabajar aquí. Dice, no tengo trabajo para ti. No importa, me vas a dejar trabajar igual. Algo vamos a hacer. Y le contó su historia, que era tan contundente y tan triste y tan terrible, que el hombre le dijo, sí, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí, aunque sea con los dos deditos, le vas a dar a la máquina de escribir. Y este señor hizo bien porque mi papá lo ayudó mucho, porque como hablaba varios idiomas, lo enviaban a recibir a todos aquellos que llegaban cruzando la frontera para hablarles, saber quiénes eran, acompañarlos. De hecho, hubo una pareja que cruzaron no sé si eran rusos o polacos, de dónde eran, y lo llamaron del hospital, el hombre estaba muy enfermo y él muere. Entonces mi papá tiene que hacer la tara, porque no había nadie. Entonces mi papá lo lava, mi papá ni sabía, te vuelvo a decir, qué nunca estuvo historia. involucrado en estas cosas. Tuvo que lavarlo y llevarlo al cementerio, que no había un cementerio judío tampoco. Entonces en una esquina, en un cementerio de Madrid, está ese señor enterrado. Entonces así fueron miles y miles de casos que él que conoció, pero que eran transeúntes, o sea, tarde o temprano se iban a algún país a vivir, los países más insólitos que te puedas imaginar. Me parece Eh, interesante también, Irene, que cuentes un poco esta España franquista y entre comillas, eh, ayuda sin querer a estos judíos que estaban refugiados. Es, claro. es Bueno, impresionante. recuérdate que Franco era aliado de Hitler, Claro, pero fue muy inteligente, porque Franco, bueno, inteligente, decidió que ya habían pasado una guerra civil terrible y los españoles no tenían fuerza para entrar en otra guerra. Entonces él se queda en un lugar, vamos a decir que no es que ayudaba a los refugiados, pero se hacía la vista gorda, vamos a decir así. Entonces, cuando llega ese refugio en Miranda, que estuvo tanto tiempo, porque eso duró otra vez 150 días, porque el tiempo pasaba, él no los entregó, simplemente se hizo loco.
Y él se dio cuenta que la guerra ya la estaban perdiendo porque había sido la invasión de Normandía. Y él ya sabía que, que la guerra había cambiado su rumbo. Entonces, eso benefició a todos los que estaban en España y en Portugal también. Y por eso mi papá se pudo quedar y siguió siendo una España franquista, pero ya nadie lo perseguía, ya no había persecución. Entonces, cuando termina la guerra, eh, mi papá no tiene papeles, tiene la visa aquella que le dieron para Puerto Rico, pero recuerda que él perdió los papeles, no tenía nada. Él botó el pasaporte para que no lo encontraran como judío alemán. Entonces, la persona que manejaba la oficina le consigue los papeles a través de un señor cuécaro también en Estados Unidos que ni lo conoce y lo recomienda y le dice que es una persona íntegra, decente, joven, inteligente, que habla varios idiomas y le llegan los papeles, la visa para entrar en los Estados Unidos. Y así es como él llega a New York. A New York, imagínate. A New York. Lo interesante es que yo viví en New York 10 años, porque para mí esa ciudad es, bueno, tengo un amor especial por esa ciudad. Además que tengo amigos extraordinarios ahí, que ya hablaremos de ellos. En ese interín, tu papá se casó. Mi papá se casa con alguien en España, nunca supimos Increíble. quién es, cómo se llama, por qué, de nada. No quiso hablar nunca de eso. ¡Wow! Y nosotros todos tenemos mucha curiosidad de quién era la persona, de dónde salió, quién es. No sabemos nada. Pero algún día lo vamos a descubrir, quizás. Entonces, bueno, él se divorcia porque la mujer no quiso vivir en Nueva York y él quería irse, obviamente, porque además probablemente se sentía que España no era un país para él. Entonces se queda a vivir en Nueva York y durante muchos meses pasó de un trabajo a otro, perdió plata, ganó plata, fue a visitar a esta gente, los POTS, se llamaban los POTS, qué feo nombre, los cuécaros, vamos a llamarlos los cuécaros, sí. Y, y resulta que lo acogieron de una manera muy bella. Él iba todos los fines de semana a un lugar que se llama Germantown en Filadelfia. Y es gente bien, y lo acogieron como un familiar y lo ayudaron a sentirse querido, vamos a decirlo así. No es que fueron su familia, pero él se sintió que tenía alguien que lo ayudaba, porque estaba solo. Entonces, con el tiempo, él se independizó, buscó trabajo, encontró gente que quería hacer negocios, otros que sí, que no. Bueno, las historias de todos los inmigrantes que tratan de sobrevivir. Hasta se compró un carro, pero vivía en una habitación siempre, no tenía tenía una habitación. Y ahí conocía mucha gente que lo apoyaba. Y decir, alguien encuentra, está caminando en la calle y alguien lo llama por su nombre, un señor, y le dice, hola, ¿no te recuerdas de mí? Y mi papá lo mira y no sabe quién es. No, le dice, entonces, ¿quién es? Sí, el campo de refugiados en España. Resulta que sí se recordó por el nombre, que se llamaba Sandberg. Dice, uy, ¿cómo estás? Tú me ayudaste tanto, qué belleza. Yo te recuerdo mucho porque fuiste muy bueno con nosotros cuando estábamos allí y a pesar de que, ¿sabes? Te vimos solito y después tú viniste y nos ayudaste cuando trabajaste en la oficina. Todo eso él se recordaba, mi papá no se recordaba, pero bueno. Entonces dice, mira, ¿sabes que yo estoy viviendo en Venezuela? Wow. Porque tú sabes que allá el dinero está en las calles. Tú puedes recoger el dinero de las calles.
claro, en una forma metafórica de hablar de que se Trabajando, podía, sí, obviamente, trabajando. pero las ¿Por qué no oportunidades. te vienes? Yo te voy a ayudar Wow. y te voy a enseñar cómo puedes trabajar. Y vas a estar bien, porque es un país joven, es un país de gente buena, dice, de gente buena, de gente linda. ¿Por qué no te vienes? Y mi papá lo pensó y tomó la decisión y se fue a probar, porque dejó el carro, no lo vendió y dejó el apartamento en alquiler de Nueva York, por si acaso no le gustaba. Y llegó y dice que al poco tiempo este señor sí lo entrenó y sí lo llevó y se portó decentemente. Y cuando ya vio que mi papá podía estar independiente, que había entendido todo, y mi papá hablaba español de España, o sea que no, el idioma lo tenía. Entonces decide vender su carro y cerrar su alquiler en Nueva York. Y Estaba a decide, punto de obtener su green card. estaba a punto de obtener su green card, pero le fue mejor en Venezuela. En Estados Unidos había demasiados inmigrantes, todos estaban en lo mismo y quizás no hubiera sido, ya tenía un trabajo extraordinario donde iba a ser gerente de una de las grandes tiendas por departamento y tenía un buen futuro, pero no quería tener jefes. Dijo, no quiero más porque ya intentó varias veces y quería ser su propio jefe. Entonces decide y toma la suerte que le pasa, la toma y se va. Y así Almacenes llega a Wilco. Venezuela. Entonces, esa compañía que había abierto en Nueva York con otros personajes se llamaba Wilmington and Corporation. Entonces, mi papá ve la oficina y dice, Wilmington es como muy largo y muy grande. Y decide cortar el nombre en Wilco. De sus socios de Nueva York, había dos todavía, y con el tiempo ellos desistieron, uno era muy americano, nunca se acostumbró a Venezuela, y el otro decidió que ya. Entonces, habían abierto una pequeña tienda y, y mi papá se quedó con la tienda porque ellos se fueron, ellos no querían vivir en Venezuela. Entonces mi papá se quedó y poco a poco abrió una tienda, otra tienda, hasta que tuvo 10 para los años 80. O sea, él realmente trabajó muy duro, era un hombre, un workaholic, por supuesto. Y bueno, Esta es, historia de Venezuela es fascinante porque además en Venezuela consigue el gran amor de su vida, sí, que es tu madre, es mi madre, quien también tiene una historia en paralelo a la cual me sí, encantaría llegar, pero además él descubre en ese momento, gracias también a la Joint, el paradero de sus hermanos, de Kurt y de Rosemary, quienes también sí, milagrosamente pues sobreviven, como bien lo dijimos al principio, el holocausto, y fortuna que no logran hacer sus padres, sí. cosa que me impresionó porque me cuentas que nunca supieron qué pasó con ellos. Nunca supieron. De hecho, mi papá le escribe en el libro, cuando en la introducción, en alguna parte escribe que los padres nunca llegaron a ver lo bonito que llegaron a vivir los hijos, que nunca llegaron a disfrutar porque los nazis se ocuparon de que no lo vieran. Mis tíos, al mismo tiempo, mi papá se entera de que ellos están vivos cuando estaba en España. Y antes de irse a Estados Unidos a vivir, se va a Ámsterdam, en aquella época ya en avión, le dan permiso de ir y se encuentra con sus hermanos, por supuesto envejecidos, maltratados, y casi no los reconoce porque los dejó como niños y los encuentra como hombres después de tantas vicisitudes. Y dice que esa noche que se encontraron, que cenaron juntos, una salchicha que consiguieron por casualidad, no había mucha comida, porque recuerde que Europa estaba devastada. O sea, y dice que esa noche
Apenas se sentó a comer, empezó a llorar y no pudo parar de llorar durante horas. Wow. Horas de horas no pudo parar de llorar. Yo vi muy pocas veces a mi papá llorar, casi nunca. Sí, al final de su vida, cuando ya él está muy enfermo y llamaba por su mamá y se acordaba de todas estas cosas. Sí lo vi llorar, pero al final. Wow. Sí. Qué Entonces, historia. al mismo tiempo, eh, ya mi papá le había mandado la plata a través de mi tío en Holanda al señor, ¿cómo que se llamaba? Al Vandenberg. Al Polak Van de Hola. Verte. Le había mandado la plata que le prestó. Wow. Ese era mi papá. Gente de palabra. Correcto, decente. Los tratos se hacían con un choque de manos y no se necesitaba nada. Eran otros tiempos, pero él siempre fue así, ético y fue correcto y un tipo íntegro. Y lograste descubrir que Kurt Y logré trabajó. descubrir, porque ayer llamé a mi primo y mi primo me contó esto del dinero, que aunque está en el libro, él me lo confirmó, que, que el señor, cuando vio a mi tío devolverle la plata, ellos se hicieron amigos. Y el señor tenía una tienda de caballeros y mi tío trabajó con él 15 años como sastre en su tienda en Kalverstrasse, que es la calle más importante de Ámsterdam, donde este señor tenía una tienda. Las vueltas que da la vida, es La vuelta que da increíble. la vida. Venezuela, Venezuela, 1949, sí. El entra 10, en su vida Dorit. mi mamá, sí, Dorit. Él la llamaba Dolly. La gente la llamaba Dolly, pero ella se llamaba Dorit. Eh, Mi mamá murió hace un par de meses, en septiembre, por ahí. Y murió de 96 años, longeva. Y fue el gran amor de mi papá, fueron una pareja muy especial. Y yo me recuerdo cuando mi papá me decía que cuando la conoció, él le gustó enseguida. Le gustó enseguida y que después de escuchar su historia, ya la vamos a contar, él le dijo, mira, tú y yo pasamos cosas terribles. Tenemos buena intención, somos buenas personas. Wow. Vamos a casarnos. No puede salir mal. Ay, Así se le declaró. una Y así belleza de fue, tenía historia. razón. Entonces mi mamá, aquí viene el cuento de mi mamá. Mi mamá, una niña que nació en la ciudad de las luces, que es Viena. Su mamá Alma y su papá Hans. Y aquí viene el apellido, Frankenstein. Y es muy cómico, sí. Nos ha perseguido siempre. Entonces, mi abuelo trabajaba en la fábrica de la familia que hacían maletas y carteras finas. Pero además él era referí de fútbol de la FIFA para Europa. Lo Y todavía busqué, está en Google. Entonces, mi abuela era ama de casa que porque hoy, por vivían. cierto, inicia el mundial, así que increíble. Y sí, qué cosa, ¿no? Y entonces, bueno, mi abuelo también fue soldado del Imperio Austrohúngaro, de hecho se casa con su uniforme puesto. Y, y bueno, vivían una vida buena, no eran ricos, eran gente de clase media, porque no es que, uy, pero bien, bien. Y comienza a ver el antisemitismo, a mi mamá la botan del colegio, a mi abuelo le cierran la fábrica poco a poco y los mudan a un gueto, donde viven todos en una habitación con mi abuela, que se llama como yo, con mi bisabuela, que se llama como yo, Irene. Irene, que mi mamá dice que era su abuela predilecta, por eso me llamó Irene. Entonces,
Eh, Llegan los alemanes, por supuesto, Kristallnacht. Esa noche fue obviamente decisiva para todos los judíos porque ahí entendieron claramente que los iban a matar. En el caso de mi papá, entraron a su apartamento en Duisburg y destruyeron todo. Mis abuelos no tenían nada. Les destruyeron los muebles y todo con hachas. Encontraron todo destruido. Y en el caso de mi mamá, este, no entraron porque ellos vivían en un gueto, pero destruyeron todas las tiendas y todo lo que se podía. Y la gente, los judíos que tenían tienditas, se las destruyeron, se las quitaron. La gente no tenía permiso ni de trabajar, ni de estudiar, y tenían pocos lugares donde podían comprar comida. Entonces, otra vez, los grupos como la Joint, como todos estos grupos Hayas, etcétera, se encargaba de que recibieran algo. Entonces mi mamá le tocaba ir con una vianda, que para ella eso fue terrible, a los 13 años, a buscar desde su casa en el gueto hasta la sinagoga lejísimo, una vianda para la comida de la familia todos los días. Para ella eso fue terrible. Yo le expliqué a mi mamá, porque ella no lo entendía, que cómo era posible que ella, una niña, su papá la mandara. ¿Cómo es posible? Claro, ¿quién piensa que el papá se queda en casa y mandan a una niña chiquita? Y de hecho tuvo dos encuentros donde trataron de hacerle daño a mi mamá, como mujer, como niña. Y yo le expliqué ahora que ya antes de morir, que Increíble. mi abuelo no lo hizo para castigarla, sino que él no podía salir porque era una figura importante y se lo iban a llevar a un campo de concentración. En cambio, una niña rubia, porque ella era como yo, de ojos azules, era aria, no la miraban, era parte de, la, de los transeúntes, no la miraban. Entonces ella lo entendió y yo pienso que fue bueno para ella Esa escuchar. conversación fue hace poco, antes de... Hace muy poco, ¡Wow! porque ella se quedó, cuando entró más en la edad, se quedó pegada en esas cosas de su niñez. Entonces, justamente le dije, no, mami, eso no fue lo que pasó. Probablemente pasó esto. No lo hizo para castigarte, lo hizo porque no tenía más remedio. ¡Wow! Porque ni mi abuela la hubiera dejado, mi abuela también hubiera salido. Entonces no podían. Y así es. Entonces, sí, ahí dice alguien, lo salvó ser rubia y de ojos azules. Correcto. Así es. Entonces, bueno, entonces mi mamá, Kristallnacht llega y la familia decide que se van a ir de Austria y consiguen visas para entrar en Bolivia, que es el único país que los dejó entrar, porque todos los demás países no lo permitieron. Entonces otra vez las Hayas les pagó los pasajes y mis abuelos, la otra abuela y mi mamá se montan en un barco que va hacia Argentina. Ella dice que es el último barco, pero yo he escuchado a mucha gente que ha sobrevivido y siempre es el último barco. Entonces yo pienso que siempre es el último barco, porque no sabíamos cuántos barcos vinieron después, antes, no se sabe realmente, habría que hacer un estudio de eso. Entonces llegaron a Argentina, una niña, siempre dice que mi abuela se hacía amiga del cocinero, ¿sabes? Le daba algo por aquí para que pudieran comer, porque no tenían mucho. Porque hay gente que sí cosió monedas en los trajes o un poco de plata y pudieron comprar cosas. Mis abuelos y mi mamá no. Entonces llegan a Argentina y los escoltan desde el puerto hasta la estación de tren con bayonetas para que nadie se quede en Argentina, para que suban hasta Cochabamba, Bolivia, donde ellos iban a vivir. Bueno, imagínate mi abuela que venía de la ciudad de las Que luces, viera. llegar a Cochabamba, la ciudad de que no hay luces, sin luces, porque en esa época no había electricidad todavía.
y que ella estaba en shock. Mi abuela cayó en depresión, porque además las indígenas eran otros, estamos hablando de Cochabamba en esa época, levantaban la falda y defecaban en la calle. O sea, vamos a ponernos en ese lugar. Había muchos judíos alemanes ahí. De hecho, tú sabes muy bien que la mamá de los abuelos y la mamá de Vivian Dembo eran parte de ese clan. Que tenemos su Entonces, historia que contar y es sí, maravilloso también sí, las experiencias sí, de unas cosas llegar increíbles. a Bolivia. Entonces, nada, mi abuelo no tenía trabajo, mi abuela en depresión. Entonces, ¿quién empieza a trabajar? Mi mamá. Mi mamá empieza a buscar trabajo, 14 años tendría, y le dan trabajo en una tienda que hace sombreros. Mi mamá aprendió a hacer sombreros y empezó a jugar en Maccabi. O sea, se hizo una vida en Cochabamba. Una vida sencilla para una niña que estaba sola porque los mayores no sabían cómo ocuparse de ella, básicamente. Y se enamora del profesor de gimnasia, Wow. otra vez. Eso es lo que había, no había mucho más. Y se casa con él a los 16, o sea, ahí mismo, chiquita. Y se casa con él y al poco tiempo tiene una hija con este señor. El señor empezó Magda. a... Magda, se llamaba Magda, y apellido Gandarillas. Wow. Entonces mi mamá tiene esta hija, pero el hombre empieza a maltratarla, y empieza a usar sobrenombres, cochina judía, eres una cochina, empieza a maltratarla, a pegarla, le dice que la va a matar, todas esas cosas que no son bonitas de escuchar. Y mi mamá no sabe qué hacer y le dice que se quiere divorciar y qué sé yo, y el hombre le quita a la niña, se la quita. Y era una familia de militares, de familia militar. Y él se la quitó y no la podía ver, no la dejó verla más. Entonces mi mamá una noche se escapa y cruza la frontera, no sé si creo que era por Ecuador, con trenes y llega a un barco y tenía pasaje que había comprado mi tía abuela en Caracas, que ella había llegado a Caracas, la hermana de mi abuela, y cruza a través del canal de Panamá para llegar a Venezuela. No fue sencillo, no es que fue sencillo, yo no tenía dinero, nada, cero, lo único que tenía era la pasaje. Y la gente se apiadaba de ella y le daban un sándwich, o le daban, o sea, se apiadaban porque la veían solita. Entonces llegó a Venezuela a trabajar en una compañía de zapatos también que vendían trajes. Todo tenía que ver con ropa de Todo. caballero, todo. Y trabaja ahí y mi papá la ve sentada con el jefe porque mi papá le vendía a ese señor también y la invita a salir. Wow. Y ya, básicamente. Y se Qué quedaron a vivir historias, qué historias. Luego seguiremos contando de Magda, de porque hay Magda. una historia muy interesante de Muy, finalmente cómo sus padres también llegan a Venezuela sí. y Magda queda en la historia, pero finalmente Magda llega Bueno, a Venezuela. claro, ¿qué pasa? Que mis abuelos se quedaron en Bolivia y mi tía estaba ahí también, Litsi. Y en algún momento mi mamá la trae a la familia entera a Caracas cuando ya lo podían pagar. Y Magda se queda sola, no sola, pues está viviendo con su papá, que no los dejaba, la dejaba ver Y a 9 mi hermanos, ¿no? ¿Perdón? 9 hermanos más. Sí, ese señor se volvió a casar y tuvo nueve ¡Locura! hermanos, tuvo 9 hermanos con aquel lado. Y resulta que mi abuela, el hombre le dijo, bueno, te voy a dejar que veas a la nieta una vez a la semana y más nada. Entonces mi abuela la iba a buscar y la llevaba siempre a una tienda de un judío alemán que vivía en Cochabamba, que vendía caramelos, dulces, torta, qué sé yo.
la llevaba semanalmente. Cuando mis abuelos se van, el tiempo pasa y a los 15 años mi hermana se acuerda de esa tienda y se acerca a los dueños, le dice, yo soy Magda, la hija de, y yo quiero contactar a mis abuelos y a mi mamá. Y esta gente sí tenía contacto con mis abuelos. Y le escribo una carta y ahí comienza la correspondencia entre mi mamá y ella, que se la entregaban a través de este señor y mi mamá le mandaba dinero también, la ayudaba en lo que podía, regalos y qué sé yo, a través de esta gente. En ese momento, mi papá decide ir con mi abuelo, que la conocía, a buscarla. Mi papá deja a mi mamá en casa y dice, tú no vas a venir, Wow. no sabemos lo que va a pasar, y yo la voy a ir a buscar. Y fue mi papá a buscarla y ese señor no la dejó salir, no la entregó. Yo sé que mi hermana hizo huelga de hambre y no estudió más, no quiso estudiar más, huelga. No le sirvió de nada, porque obviamente no sirvió y la metieron más bien en un colegio de monjas y qué sé yo. Pero con el tiempo ella sí se gradúa del colegio y de premio la dejan ir a Brasil con sus compañeros. Mi mamá se entera y otra vez a través de las Hayas, mi papá que trabajaba para las Hayas ya en ese momento, ya en Caracas, ya él trabajaba para ellos voluntariamente, consigue la información de qué vuelos venían, quiénes venían y dónde venían. Estuvieron como varios días esperando los trenes que llegaban de Cochabamba y los aviones que se paraban a esperar que bajara la gente. Claro, no era como ahora, eran menos. Y la encontraron. Wow. La encontraron y eso fue un encuentro. Mi hermana no sabía que los iba a encontrar ahí, no sabía nada. ¿Tú te imaginas esa escena? Al mismo tiempo, en Caracas, los hijos de Herbert y Dolly no saben de la existencia de Maggie. Y ellos vuelven, Irene, Anita y Ricardo. Irene, Anita y Ricardo. No sabemos nada y él nos cuenta, y yo que era la mayor, mis hermanos, todos, ¿ah? ¿Qué estás hablando? Uno no sabía si decir, oye, qué bueno, o decir, qué malo. Yo me recuerdo que tuve mixed feelings, no entendía, era bueno o es malo, no sé qué es. Wow. Pero yo ya tenía 14 años cuando me enteré. O sea que mis hermanos venían detrás de mí, pero ya eran gente que entendían. Y bueno, Maggie llegó a Caracas cuando fue mayor, se hizo mayor de edad, llegó a Caracas a vivir con nosotros. Wow. Mira, no fue fácil porque ella venía de otra educación distintísima a la nuestra, y le costó mucho, fue duro para ella. Nosotros éramos jovencitos, así que no, fue muy duro. Entonces, bueno, el tiempo pasó y ella al final se casó en Caracas, tuvo 3 hijos también, y, y con el tiempo ella a los 50 y pico murió. Muy Nunca fue joven. feliz, nunca fue feliz, tristemente, porque Historias. la guerra, todas estas son historias de guerra. No todo el mundo pudo ser feliz al final. No tenían las herramientas. Es así. Es así. Sí. Irene. Ajá. Irene, la Irene artista. No, pero yo quería primero No, no, decirte. no. Vamos Ah, bueno, sí, a, sí, quería a- decirte que nosotros llegamos a ser lo que somos. O sea, mis padres nos inculcaron y quizás no nos dimos cuenta en el momento que teníamos que saberlo. Porque tanto mi hermano Ricardo como mi hermana Anita son personas que han sobrevivido también sus propias tragedias y sus cosas no tan buenas de la vida, vamos a decir, y sus pérdidas.
Y gracias a que pudimos, que tenemos las herramientas que no tenía Maggie, pudimos salir adelante, Total. cada uno a su manera, y que yo tengo una relación con, especialmente con mi hermana, de hermana, vamos a decirlo así, más que hermana, de amiga y hermana. Y Ricardo, ahora otra vez estamos en una relación bonita también, donde apreciamos todo lo que la vida nos dio. Así que bueno, Qué interesante ese dejando intento que siempre realizas, porque pues obviamente da a entender el por qué es tan importante conocer nuestra historia. muy, muy importante, más de lo que nosotros creemos y que todos deberíamos hacerlo. Por eso yo estoy tan agradecida. Uf. Qué increíble. Sí, Volviendo a esta Anita, es a también mi muy hermana. interesante tu historia personal, cómo creces en Venezuela, tu experiencia en el colegio, porque hay unas anécdotas también jocosas y maravillosas Sí, de esta Irene, entre comillas, rebelde, artística, que empezó a tomar clases de ballet desde de muy chama. Bueno, joven. sí, mis padres decían, bueno, ya puede bailar ballet. Y efectivamente, era muy buena bailando ballet. El colegio Pero sí, Bambi, en primero colegio Bambi, de chiquitita, vivíamos en San Bernardino, y después nos mudamos a Los Palos Grandes, que era como decir ya no abierto, porque era lejísimo. En nuestra calle habían 3 casas nada más, imagínate. Nosotros montábamos caballo en la quebrada de Cebucán. Era de verdad lejos de cualquier colegio. Sí, yo termino en un colegio que se llama Alba, donde en la mañana rezaban el Padre Nuestro, y a nosotros, como no éramos católicos, nos sacaban de la clase, pero nosotros no aprendimos el Padre Nuestro porque lo escuchábamos todos los días. Entonces, pero eso fue un año nada más. Y después se abrió el colegio de Moral y Luces del Este, que era un colegio chiquitico, pero donde estudió la cremita de la cremita, que vivíamos todos en el este, que si los Tarosta, que, que los Clark, que los Fisman, Rodker, Corri, Leo Corri y su hermano. Era un grupo, Pedro Stern, eh, era un grupo bien bonito. Chiquito, un colegio chiquito, muy lindo, muy caserito, muy, muy cuidaditos estábamos ahí. Y sí, ahí yo cantaba y bailaba, me descubrí como actriz. Y me llamaban, me recuerdo que los padres de mis amigos, ya cuando yo era más grande, me decían, ahí está la violetera, porque yo cantaba la violetera, me decían, ahí está la violetera. Y yo decía, ay, qué cómica esta gente que todavía se recuerda. Yo era una niñita, de qué sé yo, tendría 9 años, algo así. Entonces, bueno, um, ¿qué más te iba a te decir? A ver, toca ir al colegio grande y hay un choque. me toca ir al colegio grande y para mí no, sufrí mucho. Me tocaron profesores que gritaban, Mm. gritaban y gritaban y gritaban. Y mis padres se preocuparon mucho porque yo empecé a tener pesadillas todas las noches, que lloraba muchísimo y gritaba, y ellos no entendían qué pasaba. Hasta que me llevaron en esa época, imagínate, un psicólogo, y el psicólogo le dijo, lo que pasa es que ella está muy asustada porque hay una profesora que grita tan duro que ella cree que cualquier momento le va a gritar a ella. Entonces, la No. ansiedad que le produce es esto que a ella le pasa. Bueno, yo era una niña muy sensible, y pues además de estar siempre en la luna, porque ese era mi lugar predilecto donde yo podía estar, que era en la luna, creando cosas, imaginándome cosas, ya ves. Era una artista desde chiquita, siempre estaba en la luna. Y no era tanto que no me gustaba, sino que realmente estaba creando cosas, dibujando, siempre estaba en ese lugar. Entonces, pero me quedé en el colegio grande, que de verdad lo amé. Yo amé mucho a mi colegio. No era buena alumna, pero yo lo amaba igual. Yo amaba mucho mi comunidad. Y bueno,
Y pasé a bachillerato, entonces me fue más difícil todavía. Me costaba mucho las matemáticas, la, después la química, Las tres después la Marías, ¿no? física, oh, o sea, horrible. Y llegó un momento en que no, dije, no puedo más. Mis padres ya no sabían qué hacer. Si yo llegaba al colegio a las 8:30 de la mañana, ¿te acuerdas que a las 8 de la mañana abría el colegio? Volví a la casa a almorzar, volví a salir al colegio. Vivíamos en Los Palos Grandes, colegio en San Bernardino, y volvíamos y salíamos a las 4:30 hasta que llegaba a mi casa a las 5 y llegaban los profesores particulares de matemáticas, de química, y yo no terminaba hasta las 9 de la noche. O sea, me pasé la vida con clases. Era Llegué el colegio a continuo para odiar, ti. perdón, El colegio era continuo para ti. y para mi hermana le pasó lo mismo, era horrible. O sea, claro, mis padres no sabían cómo ayudarnos, porque no habían estudiado. ¿Cómo nos van a ayudar? Lo hicieron como pudieron. Entonces, en algún momento, en tercer año, yo me rendí. Ya no quiero más. Y me compraba los cuadernos de cuadritos. ¿Te acuerdas del cuento de los cuadritos? El cuaderno de cuadritos, y me sentaba en la clase con un lápiz a llenar los cuadritos con un circulito. Hice cuadernos enteros en tercer año, cuadernos enteros, para no molestar a nadie, que no dijera, y ella habla o no habla, no, muda, haciendo los circulitos. Wow. Entonces, una de las profesoras que venía a mi casa habló con mi mamá y dijo, mira, ella no quiere estudiar más. Yo te voy a recomendar que la dejes repetir año, porque ella no es feliz, es una niña que no quiere aprender, ella ya no está en ese lugar, ella necesita un cambio, déjala que repita. Mi mamá se sentó conmigo y me preguntó que, ¿te dejo repetir año? Le dije, sí, déjame repetir año porque de verdad no quiero más, vamos a darle una oportunidad. Y así fue, yo repetí año, tercer año. Te cuento que conmigo repitieron 6 personas. O sea que Ok. no era la única. Los profesores eran, en ese momento, no eran tan buenos. Pero al año siguiente me tocaron 3 magníficos profesores de matemática, Benjamin Sonstein, de química, Guillermo Herrera, y me tocó en física la profesora Ferstadt. Y entre los 3 logré graduarme con buenas notas, además con estas 3 materias En terribles. humanidades, aclaramos. No, esto era ciencias todavía, tercer año. Y logro, gracias a ellos, que eran buenos profesores y se esmeraron, logro no graduarme, logro pasar a cuarto año y ahí sí voy directo a humanidades. Ay, olvídate. Y yo, no, que va, es que esa parte no puedo. Y la verdad es que fue muy bueno, fui muy feliz. Mis compañeros que los encontré en el camino en tercer año, fueron, no buenos, generosos conmigo, decentes, lindos. Son mi familia hasta hoy en día. Te lo digo, son mis amigos forever. ¿Te encontraste? Sí. Así que fue bueno. A veces uno tiene que tomar decisiones y sacrificar algo para ganar algo. Si yo gané Reina de amigos. Purim en cuarto Ah, año. sí, reina de Una Purín, historia sí. muy linda. Sí. Una anécdota, si quieres contar, de tu padre, que eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, en esa época tú, cada salón escogía su Malcatester. Y yo salí por humanidades. Ok, chévere. Mis compañeros que ya habían ganado el centro de estudiantes, donde Benjamin Sharifker era el presidente, empujaron muchísimo, hicieron campaña, yo me acuerdo, hacían campaña, era todo un issue. Y nos pasaron a todas nosotras, que éramos, imagínate, un representante de primer año hasta quinto año por cada salón, éramos un montón. Yo me recuerdo que yo caía justo en el medio, porque claro, era cuarto año, detrás de mí venía otra, y había 5 personas más. Y em, y a mí me daba mucha risa todo eso. Me parecía divertidísimo. Y gozaba. Y me acuerdo que Vivian Eckstein estaba a mi lado. Y nos reíamos y echábamos broma. Y nos reíamos de todos los niñitos. Y imitábamos a las grandes, porque había alguien que hacía así.
Las mujeres de quinto año eran hermosas. Elia Schneider, Elizabeth Brick, Sarah Goldblatt, bellas, bellas mujeres, de verdad te lo digo, eran las más bellas de esa época. Y en el interín termina la competencia y comienza a haber un barullo afuera de la clase mía de humanidades. Y veo por el vidriecito que teníamos una ventanita en el salón, veo gente saltando afuera, no entendemos nada. Y cuando anuncian por el altavoz del colegio mi nombre como ganadora del yo casi me desmayo, o sea, no lo podía creer. Digo, La "What? reina de ¿Qué? Purim. Reina de Purín". Entonces te puedes imaginar, mis compañeros estaban eufóricos, todo el mundo feliz. Llego a mi casa, le digo a mi mamá, salí de Reina de Purín, me tienes que mandar a hacer un vestido y Con una capa. capa, y una capa, y una capa. Entonces mi mamá me dice, bueno, vamos a buscar una costurera que te haga todo. Y efectivamente hicimos un vestido. Yo era una flacuchenta, entonces hicimos el vestido y la capa, me acuerdo que era turquesa, y después tenía un cetro que me dieron. Y mi papá y mi mamá me llevan, por supuesto, a la Unión Israelita, donde era la fiesta de Purim, donde todo el mundo se disfrazaba. Ahí habían 500 personas, 1000 personas, 1000 jóvenes disfrazados de... A mí ese año me tocaba disfrazarme de muñequito de Montana, el de bigote. Y yo no me pude disfrazar porque era la reina. Ya estábamos planeando cuando eso sucedió. Y, y resulta que tengo que bailar el primer vals con el presidente del centro de estudiantes. Y mi papá me dice, no, 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 primer baile me toca a mí. Digo, papi, no puedo bailar contigo. El protocolo dice que yo tengo que bailar con él. Y él me dice, no, señor, porque yo pagué la capa y pagué el vestido, así que me toca a mí. Le digo, no, no, papi, de verdad no, yo sé que tú lo pagaste, pero no puedo. Y se puso muy bravo conmigo, bravísimo. Tan bravo que me estropeó la noche, te lo digo, me hizo sentir muy culpable. Entonces yo le dije, bueno, yo te vengo a buscar para el segundo vals. Y efectivamente, yo lo fui a buscar después y salí de eso. Pero se puso muy bravo. Wow. ¿Cómo que tú vas a bailar? Qué linda Fue muy historia. cómico, muy cómico. Ese era mi papá. Ese era mi papá. Así que bueno, qué Y cómico. llegaste eso también me impresionó porque bailabas y en algún momento fuiste a bailar en la televisión con Sí. Renio Tolina. Además con tu hermano, era mi pareja. Dror era mi pareja. Entonces, Increíble. sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Entonces estoy viendo que mi hermana dice que mi papá tenía celos. No, no eran celos, sino que era tontería, chica. Su niña, su niña. Tu niña grande que estaba ahí, imagínate, que era su niña que tenía que él estar al lado de ella, porque él la crió, era suya. Pero así era con mis hermanos también. Entonces, Lindas ¿dónde, historias, lindas dónde me historias. quedé? Eh, Los bailes, sí. estamos en Bueno, los bailes. La Morameira, que todo el mundo la recuerda de esa época, ella organiza un grupo de bailes israelíes, nos fajábamos, ¿ok? Todo el mundo nos aplaudía, éramos como el Meretz que vino después, pero era la primera vez que se bailaba, Que tu hermano fue que mi parte de hermano fue Meretz, parte de Ricardo. Meretz, exactamente. Y, y bueno, fuimos a la televisión, al show de Renio Tolina en vivo era, al almuerzo, a bailar Increíble. con tu hermano, que era mi pareja. Dror. Qué Sí, historias tan lindas. sí, sí, muy linda. Tienes otra historia que me llamó muchísimo la atención, es cómo llegas a Suiza. Bueno, Eh, yo me graduó y de verdad necesitaba conocer mundo, algo, porque estábamos muy cuidaditos todos, necesitábamos un poquito de salir afuera, la verdad. Y yo le digo a mi papá, ay papi, ay, se apagó la luz.
se apagó la luz. Bueno, no importa. Vamos a estar sin luz. Entonces, creo que tengo otra luz por aquí. Pero igual te vemos perfecto, Irene. Sí, es que afuera está oscuro, entonces, Sí. bueno. Entonces, Quieres un cambio y quiero un te cambio presenta esa y de hacer oportunidad. para donde mi papá. Digo, ay, papi, por favor, yo quisiera irme a estudiar afuera. Me dice, bueno, ¿y a dónde quieres irse? No sé, me gustaría irme por lo menos un año para salir, un poquito, para aprender otro idioma, para salir. Quisiera, bueno, ya mi parte rebelde, quería yo salir. Me dice, bueno, con una condición, te vas a Suiza. Y yo, bueno, pero yo también voy a poner una condición, que yo voy a ir a ver cuál, voy a elegir el colegio. Cuenta por qué. Porque cuando éramos niños, nos dejaron en un Kinderheim en Suiza también, porque mmm, alguien les había dicho que era una maravilla y nos dejaron en un Kinderheim 2 meses. Ricardo tenía año y medio, mi hermana tenía 5 y yo tenía 6. Wow. Y pensamos que nos iban a buscar al día siguiente, que era un hotel de niños, y que nos iban a buscar al día siguiente, y nunca vinieron más hasta pasados casi 2 meses. Sí, Traumático. muy traumático, nos marcó mucho, no, no sé si a Ricardo, pero a Anita y a mí sí. Nunca lo perdonamos, nunca lo perdonamos. De hecho, cuando voy a Suiza, le digo, no, pero esta vez lo escojo yo. Entonces, nos fuimos a Suiza unos meses antes y ellos, muy cuchis, mis padres, fuimos de colegio en colegio, vimos de todo. Fuimos a un colegio que nos recomendaron que era más bien en Ginebra, y mi mamá me dice, no, en este colegio no te vas a quedar, estos son cuartos con hombres y mujeres en el mismo piso, ni hablar. Ok, seguimos buscando, había unos colegios más estrictos, no sé qué, y llegamos a un colegio que quedaba en los Alpes, y cuando yo llegué allá a ese colegio y vi a las niñas, éramos niñas todavía, tomando sol en pantaleta y en sostén en el balcón, dije, ah, este es el colegio donde me voy a quedar. Entonces me llevé una amiga, convencimos a sus padres, Iris Goldstein, y me la llevé y nos fuimos juntas. Y ahí conocí a 2 amigas más venezolanas que estaban ahí, éramos 4. Entonces fue un año muy chévere, la verdad, muy lindo, muy, muy especial. Y después nos enteramos, porque yo nunca había esquiado en mi vida, que esquiar en el Pico Bolívar, no creo, ni siquiera en el mar, que esa era una estación de esquí muy famosa y que estaban todas las estrellas de cine de Hollywood, iban para allá a vacacionar. Claro, yo no los conocí, pero ahí estaban. Entonces, bueno, fue chévere. Y en una de esas volví a Caracas y conocí a Freddy Wow. en el MUS, Movimiento Universitario Sionista. Y ahí mismo nos enamoramos y no pasaron ni un año, estábamos casados. Te Así tan casas en sencillo. 1972. 1972, marzo de 1972. Creo que vale la pena, Irene, Ujú. recoger un poco en este episodio de tu vida donde pasas a formar esta familia con Freddy. Entender un poco también esta historia de Freddy, porque, wow, es increíble que él apenas llega a Caracas en el año 1961. Sí, 61. Eso es lo que tengo entendido. Bien. O sea, que alguien diga, no, no llegó el 60, no, 61. Él llega a Venezuela eh, porque vivieron en Rumania. Ellos no pudieron salir después de la guerra. Él nace en Rumania y no pueden salir porque la cuota no los dejaba. Pues ya había salido de esa misma familia gente que estaba en Venezuela, que era Sammy Brender con su esposa, Annie, y ellos estaban allá y
no dejaron salir a estos. O sea, no, era una cuestión de cuotas. Ellos negociaban, los comunistas negociaban todo, todo era about money. Entonces, en algún momento el tío pudo traerlos, el tío Brender y Samuel y Freddy y sus padres salen y tuvieron que pagar taxes, ¿cómo se dice? Impuestos. Impuestos, y los impuestos justo eran todo lo que ellos tenían. Vino alguien y dice, ah, no, perfecto, ya, pagaste los impuestos. Y los dejaron sin nada, sino con la ropa que tenían puesta y 2 o 3 cositas que eran personales, fotos, y retratos de la familia, cosas así. Y llegaron a Caracas sin nada, y Freddy entró al colegio Moral y Luces, hizo bar mitzvah llegando, y la hicieron junto con Carlos en la misma fiesta. Eran ambos el mismo día, porque tienen un mes de diferencia. Entonces, bueno, ahí comienza la vida de Freddy, se integra a la comunidad. Mis suegros eran gente sencilla. Me recuerdo que Freddy me decía que él quería siempre la camiseta con los botoncitos aquí. En esa época estaba de moda. Y mi suegra le decía, no, la que tienes es esta. Y tienes una, o llegas, la lavo y te la plancho, la lavo. Tenían 2 camisas que habían comprado con el cuello así. Y él decía, pero ¿por qué yo no puedo tener una camisa de botoncitos? Le decía. Y bueno, y su mamá le decía, bueno, porque no puedo comprártela. Wow. Ya. Entonces, pendejadas que uno se recuerda, ¿no? Entonces, Freddy, bueno, estudió en el colegio, aprendió castellano, tuvo que, con la profesora, no era la Río, sino la otra, la más gritona de todas, de 6º grado, no me recuerdo su nombre. Si alguien se acuerda, escríbalo. Entonces, y entonces, nada, estudió en la universidad. Y cuando estaba estudiando en la universidad, En la central. en la central, me conoce a mí, pero al mismo tiempo cierra la universidad. Dicen por aquí la Castés. Castés. ¿Quién lo dijo? Todas. 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 Qué bonito. Que todas, mira, todas estas. Yo sabía que no. Escucha activa se llama esto. Entonces, bueno. Y entonces Freddy empieza a hace parte del MUS, Movimiento Universitario Sionista, es un líder nato. Freddy es un líder nato, y justo le trancan la universidad, y justo está carteándose conmigo. Yo estoy en Suiza, él está aquí, y yo llego de vuelta y él no está. Y poco a poco llegó, nos conocimos más profundamente. Que había ido a estudiar a Luisiana. A Louisiana State University, LSU. Go Tigers. Muy interesante. Entonces, porque en esa época no se hablaba de marketing, de mercadeo. No. Entonces él estaba estudiando economía en la Universidad Central y decide que hay una nueva, ¿cómo se dice? Un nuevo rama de la economía que se llama mercadeo, y estudia mercadeo. En el interín yo llego, después nos casamos, me fui con él a Luisiana, y no fue bueno porque era una ciudad industrial, que lo que tenía era una ciudad universitaria a la hora de la verdad, y era una zona del sur racista, con otros valores, y que ni siquiera les entendía el inglés que hablaban. ¿El pueblo era Baton Rouge? Baton Rouge, wow. Louisiana. De hecho, tengo una pequeña historia que puedo contar, que no la conoces, que un día me llaman por teléfono y me dice, you can win a prize. Ya esta boba. Yes. Which is the largest, ¿cómo se puente? Bridge in the world. Digo, el puente del lago de Maracaibo.
Y entonces dice, you win. Y yo, oh my God, gané algo que gané. Dice, you win a photograph, en a studio, blu, blu, blu. Bueno, perfecto. Lo vienen a traer a la puerta, Freddy se está bañando, yo abro la puerta y aparece un señor y me empieza a hablar y yo lo miro y pienso, no, no entiendo nada de lo que me está diciendo, pero absolutamente nada. Me estaba hablando en inglés, del sur. Y yo digo, sí, no understand, can you repeat? Entonces, wait, voy al baño de Frey, llama, sal porque no entiendo, tú aprendiste este inglés, yo aprendí el inglés de Inglaterra, esto no tiene nada que ver. Y bueno, me gané una fotografía que por cierto todavía tengo. Historias que contar. Sí, es simpático, sí. Las cosas que nos hacen reír. Ajá. Qué bonito. Bueno, y después volvimos a Caracas y Freddy empezó a trabajar en Wilco. En esa época no había más nadie, él era el único que podía trabajar. Claro, Ricardo Y todavía era muy no, pequeño. era un niño. Yo me casé, Ricardo tendría 14 quizás. Y, y entonces, nada, Y la caí en forma estado. de trabajar de tu padre también muy interesante porque cómo Claro, enseña a porque él le Freddy. enseñó a Freddy como le enseñaron a él en Alemania, que empezaba desde limpiar el piso hasta subir los bultos, hasta contar las camisas y le entrenó, pero desde abajo. Le dijo, para que tú entiendas una tienda, la tienes que entender desde abajo. Y bueno, Freddy lo hizo. No fue fácil. Mi viejo era fregado, pero lo hizo. Freddy lo hizo. He did it. Freddy comienza pues esta carrera Ujú. de la mano de tu De la padre. mano de mi padre. Le enseña todo. Vienen los hijos. Viene Yaeli primero, que es mi hija mayor, y Yaeli, bueno, te puedes imaginar, hija, mi suegra tiene un solo hijo y es la primera nieta de parte de mi suegra, que ni hemos hablado de ella todavía, imagínate. O sí, ya me Un olvidé. poco. Poco, Aquí está su libro, sí, sí, su Silvia libro, Presner, como sí, sobreviviente del Holocausto. también. Y bueno, te puedes imaginar que mi suegra se vuelve loca, pero bueno, se vuelven locas, unos abuelos no existen, unos abuelos así. Y al año y medio, a los 2 años y medio llega Margaret, se vuelve más locos todavía. Y después, 2 años y medio después, porque era más o menos así, llega Tatiana. O sea, mis tres hijas que fueron amadas, eh, como pocos niños son amados, bueno, creo yo, como por los abuelos. Bueno, por los padres, por supuesto, pero por los abuelos. Entonces, eh, bueno, empezó la vida comunitaria. La Eh, vida comunitaria es interesante, pero quiero también entender en paralelo esta vida propia de Irene artista, porque la Irene artista siempre estaba ahí y no, siempre estaba porque obviamente si era excelente bailarina y hice teatro y era cantante y hacía todo y dibujaba, y obviamente. estudiaste en el pedagógico Y estudié el pedagógico muy poco muy, tiempo, así que no, yo, para mí no marcó nada. Y qué bueno que no seguí, porque obviamente no lo hubiera hecho, no hubiera seguido. Eh, Cuando estoy en estado con Yaeli, me mataba de aburrimiento porque no hacía nada todo el día. Ser ama de casa no es realmente mi calling. O sea, a todos nos gusta tener una familia, pero mm, yo quería algo más, yo tenía más ambición de llegar a otro lugar. Entonces empecé a estudiar en la Villasmil de León, diseño en la Villasmil de León, que era el Instituto de Diseño, y entiendo que me encanta y la parte creativa me fascinaba y fui muy exitosa en ese sentido. Y en algún momento me puse a trabajar, ya me había graduado, ya habían pasado en total tres años más o menos. Ella se había mudado del centro hacia la Altamira
y termino y empiezo a trabajar de decoradora. Y al poco tiempo me doy cuenta que tampoco es mi calling, que yo no me interesa ni sentarme con los electricistas, ni con los albañiles, ni esperarlos, no, me gusta la parte creativa del dibujo, de crear, de organizar, pero no la otra parte. Entonces entiendo que tengo que seguir buscando la respuesta. Entonces busco a una profesora que se llama Valerie Brathwaite, que es una artista muy reconocida en Venezuela. Ella es Un maravilloso trinitaria, currículum, la estuve viendo. excelente. Y la llamo y le digo, mira, yo quiero que me des clase de escultura porque es lo que yo quería en ese momento. Entonces ella me toma como alumna, a mí, y hay otro alumno ahí. Ese alumno que estuvo ahí de paso, porque yo entré y al poco tiempo él se fue por circunstancias familiares, se llamaba Miguel Pincas. Wow. Bueno, se llama, porque todavía se llama así. Y, y bueno, empezó a trabajar con ella 2 años, ella y yo solas, no había más nadie. O sea, yo me quedé más tiempo. Y en un momento que dije, no puedo seguir aquí, tengo que crecer como artista, si no, siempre me voy a quedar en ese lugar. Entonces me voy a estudiar a la Escuela de Arte, a la Cristóbal Rojas, que quedaba en la Avenida Lecuna. Unheard of, una mujer nuestra que va a la Lecuna a estudiar, ¿sabes? Pero Alimentar estábamos, el hobby, ¿no? sí, el El hobby, hobby. como llamaba todo el mundo, porque es que Irene tiene un hobby, el hobby, el hobby. De hecho, veo ahí que está Frida Azrak, ya hablaremos que ella me dio una oportunidad y me hizo mucho bien en su momento. Entonces empiezo a estudiar en la Cristóbal Rojas y el profesor era un profesor que hacía hierro, o sea, fundición. Y lo que yo quería era modelaje y hacer moldes. Y todos los alumnos estaban ahí para modelar, porque esa es la clase que era el nombre de la clase. Entonces le digo, y veíamos que el hombre se le rompía todo, era un desastre. Era un buen artista, pero no en este renglón. Entonces yo me llevaba a los alumnos a mi casa y yo les daba clase de lo que yo sabía hacer. Entonces, pero ok, pero ¿dónde voy yo? No aprendí nada. Entonces me acerqué a un muchacho que era muy importante en la Cristóbal Roja y le digo, mira, ¿quién es el mejor profesor de escultura que tiene en la escuela? Me dice, se llama Carlos Mendoza. Ok, enséñamelo, ese que está allá. Me dice, tú pícale el ojo, sácale un hombro y él te va a dar clase. Ok. Entonces, ese día, pica el ojo y me fui para allá. Le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy buscando un profesor de escultura. Y el tipo estaba así. Entonces le digo, buenísimo. Pero no resultó porque no había el espacio para hacerlo. Entonces le digo, mira, vamos a hacer un negocio tú y yo. Yo te doy de comer 2 veces a la semana en mi casa. Se come muy sabroso, le gustaba comer. Y tú me das clase abajo en el estacionamiento. Me dijo, ok. Y así fue como empecé la escultura seria con el conocimiento que ya tenía y con el conocimiento que adquirí después. Él y yo que nos quedamos de amigos de por vida. Entonces, ¿qué pasó después? Nada, después seguí mi camino, ya empecé a abrir mis talleres, salí a estudiar afuera cada vez que podía. No fue fácil ser mujer, artista, en Venezuela, judía, porque para la comunidad gentil, yo era la mujer, ay, mira, ella le va muy bien, no necesita trabajar. Y además, Ok, las posiciones importantes que comenzó a adquirir Freddy en la comunidad, pues obviamente tú tenías un papel importante de bueno, claro, acompañamiento. y además el contraste. Esta Presidente, se va a la Escuela de Artes Plásticas, después abrí mi taller en Potrerito es lejos, y yo me iba con mi camioneta y le echaba pichón, yo le eché pichón.
porque eso es lo que yo quería, esa era mi ambición, y eso es lo que yo quería hacer, porque eso es mi calling. Frei lo entendió, le costó, pero lo entendió. Entonces, claro, él empieza a ser presidente de Hebraica, primero director de juventud, con mucho éxito. Después ahí introducen los bailes en Hebraica, gracias a que llegaron Shelichim que trajeron la idea del baile para la juventud. Y después llega en algún momento a ser vicepresidente con Jacobo Cerrulla, después llega a ser presidente de Hebraica con Cerrulla, llega a ser presidente de Hebraica, y después no era fácil para la familia. Todo este trabajo político, comunitario, porque sacrifican mucho todos estos hombres y mujeres que se entregan a la comunidad. Pierden mucho tiempo de familia. La gente no lo sabe, pero esa es la realidad, porque tienen que, esa energía la ponen sobre la comunidad y no tienen tanta energía. Entonces las mujeres de estos hombres, todas, trabajan el triple duro para que no se sienta. Wow. Entonces, al mismo tiempo, Frei tenía ese amor por la comunidad gigantesco, y yo también. Pero yo me entrego de otra manera. Yo me entrego dando clases de bailes israelíes durante 15 años. A todos los niños que te puedas imaginar pasaron por mis manos. Todo lo que te puedas imaginar. En algún momento ayudé al colegio y presentaron una obra de teatro, también la dirigí. Trabajé en Sopre, en Supreme, todo lo que te puedas imaginar, porque el amor es una dedicación a la comunidad que it takes a village. Para criar a nuestros niños no se hace solamente en casa, se hace con las instituciones que están y que todos extrañamos tanto, porque nos hacen falta todavía. Aquí estamos tratando de hacer algo parecido, pero no es igual. Es algo que todos añoramos y que todavía nos hace mucha falta. Haces teatro también. Así, hice teatro 5 años, con Johnny Gablowski, con Sammy Kutcher, y qué bella época de nuestra comunidad. Era una belleza. Y el colegio funcionaba, los niños estaban cuidados. Una linda Venezuela, linda. Sin embargo, llega un momento que esto me llama mucho la atención de nuestra conversación previa, porque dices algo muy interesante, donde decides que ese calling, como lo llamas tú, hacia el arte y a ser artista, el hobby, ¿no? Es increíble este hobby, pues tenías que renunciar a ciertas cosas para dedicarte y para estudiar y para hacerla mejor. Sí. En lo que querías ser. La dedicación que uno, la dedicación hacia los bailes, hacia el teatro, me distraía de lo que para mí era en ese momento, llegó a ser más importante. Entonces decido abandonarlo, porque ya había entregado suficiente, y ahora me decidí entregarme a mí. Ya mis niñas estaban mucho más grandes, y me dedico completamente al arte, y de una manera, ¿cómo te explico? Empiezo a estudiar, estudio filosofía del arte en el Museo de Arte Contemporáneo con Antonio Lazo, me voy a los Estados Unidos en los veranos a los workshops, y empiezo a buscar técnica tras técnica, me anotaba en todo lo que podía en la Federico Brandt, estudié muchísimo, la eterna estudiante, pues, todo lo que podía lo hacía. Y de verdad que eso me ayudó muchísimo. Y en algún momento de la vida, no, en el año 86, más o menos, no, 96, se abrió la oportunidad de ir con
dos curadoras muy importantes venezolanas, que está Ía Rivero y Ruth Auerbach, a la Bienal de Sao Paulo. Ese viaje me marcó muchísimo y decido y entiendo qué es lo que debo hacer de ahora en adelante. Dije, no, yo lo que estoy haciendo hasta ahora muy bien, pero ya entendí lo que tengo que hacer. Fue como un aha moment, que tú dices, ya entendí. Y esto es lo que yo quiero llegar hasta la Bienal. Yo quiero llegar a los museos. Yo tengo que trabajar para los museos. Y empecé a trabajar seriamente y en, en el año, ya en el 98, por esa zona, yo ya había recibido dos menciones en Venezuela, dos menciones nacionales. Ya me recibían en los salones. Yo mandaba y me recibían enseguida. O sea que estaba en el camino, en el sendero que era, en el camino correcto. Y sucede el año 1999 eh, que aprendo, conozco la técnica de la encáustica, que es cera de abeja con damar, y me vuelvo una especialista en esto. Realmente enloquecí con el material y empecé a trabajar con ese material. Y ahí comienzo a recibir eh, grandes premios, inclusive en Venezuela. Entonces, en el Salón Michelena me gano un premio importantísimo. Después, 2 años más tarde, me gano un premio en el Salón Aragua, importantísimo. Dos menciones nacionales del Distrito Federal de la ciudad de Caracas, dos. Una en la Cuarta República y una en la Quinta República. Todo esto me fue llevando hasta el año 2005 más o menos, que fui acumulando trabajos, porque yo seguía trabajando, trabajaba muchísimo, muchísimo. Mientras estaba trabajando mi, mi visa, mi visa Oh, americana, mi visa O americana, de porque talento. ya se veía lo que estaba pasando en Venezuela y mi intuición me decía que tenía que buscar una solución. Entonces todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Freddy, mientras tanto, en Caracas, seguía trabajando, pero llegó a ser presidente de la Unión Israelita también en un momento difícil, muy difícil, porque había muchos problemas ya el país. Eso fue en los 80, en los 90. Ya en los 90 se veía una nube negra en Caracas, en Venezuela. Y después se hizo presidente, bueno, se hizo no, lo nombraron presidente de la CAIF, y él tiene una reunión, tuvo que ir a reunirse con Chávez y con, creo que eran 8 o 10 personas más, en representación de toda la comunidad, para decirle que estábamos siendo maltratados, que había antisemitismo en Venezuela, y le llevó pruebas a Chávez de que eso estaba sucediendo. Le llevó un dossier grandote, y esa reunión fue histórica, y yo me entero el mismo día por la radio que iba a haber que había una reunión con Freddy y Chávez. O sea, eso Imagínate. fue, o sea, yo cuando escucho eso, te puedes imaginar, me dio un ataque de nervios, porque eran tiempos muy duros. Pero lo que sí me recuerdo que Frey me contó, que de toda la reunión, que fue muy buena, que dentro de todo había sido muy eh, civilizada, muy buena, muy civilizada, que Chávez escuchó todo y que una reunión de media hora se convirtió en una reunión de hora y media. Y la única voz cantante era Freddy, porque eso lo habían hablado, que no podían hablar todos juntos, porque eso era la idea de divide y vencerás. Entonces ellos ya sabían eso, muy inteligentes todos, y se presentan con Chávez, y Freddy antes de salir le dice, mire, eh, señor presidente, le quiero decir que nosotros los judíos somos sobrevivientes y vamos a sobrevivir. Tenemos 5.700 y pico de años de historia,
y la vamos a seguir teniendo. Y con eso se terminó la reunión. Wow. Entonces, sí, esto está sucediendo todo como al mismo tiempo. Pero ya nosotros estábamos empezando a buscar los papeles. La que más se movió para buscarlo fui yo. Porque Freddy todavía tenía la inocencia de que todo se iba a arreglar, como muchos venezolanos que pensaban así. Pero Pero tú seguías la yo tenía un muy intuición, mal feeling. tú seguías la intuición de tu padre. Exactamente, la intuición de mi padre. Increíble. Que dije, no, yo voy a buscar. Y de hecho, la primera de mi familia que empieza a trabajar la salida soy yo, la primera. Y todo el mundo, pero entre mis amigos había otros que ya estaban saliendo. O sea, yo no era la única que pensaba así, pero en mi familia fue la que lo hizo, ¿no? Con el hobby. Con el hobby. Y cuando fuimos a aplicar para la visa americana, Frey lo hizo con sus presidencias y yo lo hice con mi hobby. Y me lo otorgaron a mí. Eso era muy cómico. Le digo, ¿viste, Frey? Con mi hobby. El hobby. Ahí está el hobby. Bueno, lo bueno es que cuando empecé a ganarme los premios, ya todo el mundo entendió que mi trabajo era serio y que ya no era un hobby y que yo no lo hacía porque no tenía nada mejor que hacer. Tienes Sino una que ese historia en era mi hobby. paralelo. Sé que se hace un poco larga la entrevista, pero vale la pena escuchar Sorry. todas estas historias porque podemos entonces entender muchas cosas de Irene. Vale la pena mencionar este premio que recibes en el MONAT, se llama, que va en paralelo a esa obtención de Al la Mola, visa. sí, sí, ya sé lo que estás diciendo. Bueno, en el 2005 llega una muchacha de Nueva York que se llama Patricia Cazorla, llega a Caracas, jovencita, y me llama y se presenta y me dice, hola, yo soy Patricia Cazorla, tengo una pequeña galería en Nueva York. Yo, entonces me dice, mira, Yusef Merhi me dijo que tú tenías una obra muy interesante que la viniera a ver. Digo, ok, la vino a ver. Me dice, me encanta. Mira, yo tengo ¿cómo se dice? Un espacio en Arte Américas y me gustaría que fueras una de las artistas que yo llevo. Yo, what? Ok. Pero siempre había una parte de mí que no creía, porque hasta que no sucede, tú no crees. Y entonces me dice, bueno, necesito que me ayudes económicamente. Y bueno, yo entiendo, porque ella no tenía con qué, pero tenía el espacio otorgado. Entonces se llevó 3 artistas, entre ellas estaba yo. Ese mismo año nació mi nieto Alejandro, básicamente el mismo mes que yo llevé las obras a Arte Américas. Y eso fue un año muy importante porque me descubre una scout que empieza a buscar en esa Arte América, que era una feria enorme, empieza a buscar artistas que ella considera importantes para un museo que estaba en Los Ángeles. Se me acerca, me dice, hola, yo me llamo María Beria Sabino y estamos buscando a artistas y a mí me gusta mucho tu obra y creo que es una de las mejores que están aquí en la feria. Y yo, ¿ok? Al mismo tiempo, se acercaron varias galerías a ofrecerme representarme en los Estados Unidos. O sea que esos 3 días que estuve en la feria fueron importantísimos. Entonces me fui con Virginia Miller, que fue mi representante varios años, y esa misma noche la directora del Museum of Latin American Art de Long Beach, California, se me acercó y me dijo, quiero llevarme una de tus obras porque es magnífica. Y yo, te puedes imaginar que yo tenía taquicardia porque eran tantas cosas bellas que me estaban pasando. Uno no está acostumbrado. Tienes tantos años esperando que suceda algo que cuando sucede tú dices, no, no puede creerse, me da taquicardia. Y yo le digo, sí, cómo no, ¿cuál quieres? Me escogió el del Félix, Félix de Cat. Entonces, perfecto, le digo, lo único que te voy a pedir es que me des una carta membrete
que me la envíes porque yo estoy tramitando mi green card y necesito alguien que me apoye otra vez el affidavit de que puedo ser buena para los Estados Unidos. Entonces, así fue, le di la obra, se la llevó y me mandó la carta membrete que me sirvió para sacar mi green card. Entre otras cartas que recibí muy importantes de Víctor Valera, de Moisés Naím, de Ruth Auer, de gente que avaló que yo era realmente una artista seria. Entonces, a los pocos meses, en la noche de Call Me Dre, recibo una llamada de que me gané el primer premio de ese salón. Wow. La salvedad que voy a hacer es que yo no sabía que estaba concursando en nada. Y no sabía que me estaban hablando. De hecho, no me recordaba el nombre de la persona que me contactó, porque para mí ya estaba entregado, estaba en el olvido. Y ella me dice, sí, te ganaste unánimemente el primer premio. Y yo, ¿qué premio me está diciendo esta mujer? No sé de qué me está hablando. Entonces, poco a poco fui hilando y entendí lo que me estaba diciendo y qué belleza de sorpresa, qué linda sorpresa. Era Col Nidre esa noche. Así que mira tú, y poco a poco después, bueno, seguí trabajando. Y Llegan a Nueva York al final, deciden yo decidí, materializar. Freddy y yo decidimos, no tanto yo incliba nada más para Nueva York porque nosotros amábamos mucho esa ciudad. Íbamos muy a menudo y esa era la ciudad donde yo me siento en casa. ¿Qué año llegas a Nueva York? Mira, yo creo que eso fue como en 2015 definitivo, porque íbamos y veníamos todo el tiempo, pero definitivo el 2015. No antes, yo creo 14 quizás. De verdad no sé, voy a decir. Freddy deja a Wilco, Ricardo es el que toma las Freddy no, riendas. sí, Freddy y Ricardo se separan. Ricardo se queda con Wilco y Freddy se queda con Lacoste, que era su bebé. Y se separan. Y bueno, cada uno tomó un rumbo distinto. Y se Y reinventa llegando a Nueva York. no se reinventa todavía, porque seguía yendo y viniendo hasta que no pudo más y tuvo que cerrar la Santa María porque era imposible trabajar en Venezuela, era imposible. O sea, era más pérdida, no se ganaba, se perdía. Entonces él decide que ya no tiene fuerza para seguir. Y se muda definitivamente a Nueva York, pues yo estaba defendiendo el Green Card, yo no me podía ir. Y decide que va a empezar a estudiar para ser broker. Y eso es lo que hace. Estudia, se reinventa. Estuvo un tiempo con el AGC, o sea, seguía trabajando comunitariamente y también lo tuvo que dejar porque necesitaba trabajar. Y creo que para él fue muy duro porque él amaba trabajar para la Tu comunidad, comunidad. para nuestra comunidad, ya no solamente en Venezuela, en todas partes. Entonces, bueno, siguió trabajando y el tiempo pasaba y bueno, nos adaptamos. Yo creo que ahí nos volvimos más amigos, más cercanos porque estábamos él y yo y él. No había la familia, mis hijas estaban en otra parte, los amigos, una sola pareja de amigos estaba en Nueva York y uno en Nueva York que no sale todos los días a tomar café. Nosotros realmente yo me dediqué a trabajar en cuerpo y en alma, como había hecho hasta ese momento. Y Freddy también. Y después, Llega el 2020, 2020, un año donde un la año vida para muchos hace un vuelco inesperado inesperado totalmente. y donde la guerra La se guerra. hace presente. Guerra. Esa es la palabra perfecta. Guerra. No es COVID, es guerra. Em, yo acababa de regresar de Venezuela, que estuve ahí, y esas cosas de la vida, donde estuve por última vez con mi mejor amiga, que después no la volví a ver más porque murió año y medio después.
y no de COVID, pero murió. Eh, Judith Schoffer, que yo amaba tanto, era mi mejor amiga. Y después el gobernador anuncia que tenemos que encerrarnos en la casa porque hay una enfermedad, un virus que se llama COVID, que está matando a gente en Italia, en España, y que tienen que cerrar la frontera, pero ya era tarde, El lockdown. el lockdown. Y Freddy y yo, como buenos venezolanos, fuimos directamente al mercado a comprar comida, a pedir comida, a tener comida en la casa, porque ya no íbamos a salir más. Y a los pocos días, yo empiezo a sentirme muy mal, muy, muy mal. Habían salido, ¿no? Tenían, esa semana habían estado, tú Sí, estabas antes de del lockdown viaje. había, ¿cómo se dice? El New York, no es Basel, sino, bueno, una feria muy importante, una de las más importantes en Nueva York. Tuve un Bris Milá también, de gente que también vino de España y de Miami, qué sé yo. Y también fui a otra exposición más. O sea, yo estaba activa, muy activa. Y a los pocos días, no pasaron 7 días más o menos, exactamente lo que decían que duraba. Y me empiezo a sentir mal, pero muy, muy mal. Muy mal. Harmony, dice Vicky. No, Armory. bueno, Muy bien, ves que todo el mundo sabe, qué chévere. Entonces, Armory. Y Harmony. fuimos y fue una maravilla. De hecho, tengo una amiga que estuvo conmigo, pero ella nunca se enfermó. O sea que Fred y yo fue lo que nos infectamos. ¿Cómo? No estoy segura. No, no lo vamos a saber nunca. No podemos señalar a nada porque nadie sabía. Y nos enfermamos los dos, pero yo estaba peor. Y llegó un momento en que tuve que tomar, me desmayaba. De hecho, hay la anécdota de que yo me desmayo, pierdo, pero no es que te desmayabas, sino que te ponías en off. Y me encuentro en el piso y veo en la lámpara la manzana que había ido a buscar para comer. Porque era una lámpara de metal. La veo reflejada y digo, ¿yo qué hago en el piso? No sé ni cómo llegué al piso. Y ahí mi hija me empezó a gritar por el teléfono que me tengo que movilizar. Y ahí dice, muy, Muy muy mal, mal, mami. mami. Margaret, Muy mal, muy mal, mami. Sí. la que tomó un papel importante. Ella toma un papel, Un no rol. lo toma, yo se lo otorgo. Mm. Y se lo otorgo porque yo tengo 3 hijas, una más chévere que la otra, y muy lindas las tres, buenas hijas, todo lo que te puede decir, que uno puede decir sus hijos. Son niñas extraordinarias, además, driven, luchadoras igual que yo, igual que su papá, luchadoras. Así que venga la salvedad. Pero en ese momento tú tienes que ser frío y calculador, y, tristemente, porque te toca. Y yo decidí que Margaret tenía que ser la que se comunicara con los médicos, porque ella primero habla un inglés extraordinario, porque tiene muchos años viviendo aquí. Es esposa de médico, había sido esposa de médico, y además entendía los conceptos de medicina. O sea, no puede, y ella es como fuerte, es fuerte. Y le dije, bueno, de ahora en adelante tú te vas a ocupar, tú eres la que te vas a comunicar con todos. Se me despidió de Freddy en la puerta, llamo a 911, me vienen a buscar y me despidió de Freddy en la puerta, pensando que voy a volver 3 días más tarde o Claro, algo y así. ¿Quién iba a pensar? Freddy ya sabía que, o suponía que también estaba enfermo, pues se sentía Sí, pero mal. él, no, pero él tenía otros síntomas y él pensaba que él podía con eso. De hecho, se queda y yo me voy. Y hice bien en llamar porque mis pulmones estaban totalmente tomados con la enfermedad. Totalmente, estaban blancos completamente. Cuando los vieron en las radiografías, los médicos que me vieron, Sin embargo, hay que entender, Irene, el caos que se vivía en ese momento, porque volvemos a repetir que estamos hablando en lo... se fue la señal de repente. Listo. Ya, ya Estábamos volvió. hablando de los inicios.
Sí, los inicios de COVID. Estamos bueno, es hablando... marzo del 2020. Marzo del 2020, todo comienza en enero, febrero, marzo, más o menos. Y en Y muy Estados Unidos interesante es justo en esa época. describir Nueva York. Aquí tenemos a Victoria, Ujú. que estuvo en Historias que Contar, una arquitecta maravillosa, Mi quien amiga y mi describe amiga la querida. urbanidad de Nueva York como ciudad, donde uno está encima del otro, ¿no? No hay Claro, además que espacio. recuérdate que allá la gente vive, en Chinatown la gente vive 20 personas en un apartamentico, en Queens la gente vivía no sé cuántas personas en un cuartico, o sea, es una ciudad crumpled, toda una encima de la otra. No es como aquí, que la casa está allá y el apartamento está aquí, hay espacio. No, la gente vivía montada una encima de la otra. Y claro, y los subways, ¿cómo no te ibas a enfermar? Uy, se va la señal, debe haber tormenta, Claro. es tormenta. Bueno, total que las adoro, dicen. Entonces, bueno, me voy al hospital, recuerdo la ambulancia y después no recuerdo mucho, recuerdo pedacitos. Pero sí te puedo decir que fue horrible. No, nadie se puede imaginar lo horrible que fue. Porque yo me llego a despertar, no sé si la primera o la segunda vez que me entuban, con el tubo puesto, no Mm. debía haberme despertado, pero me desperté. Y cuando abro los ojos, no sé dónde estoy, me duele todo, me siento muy mal. Y mi hija dice, sufriste mucho. Y, y entonces veo un montón de gente, pero a distancia, disfrazados de algo, Disfrazados. disfrazado con cosas así de plástico. Wow. Tú te puedes imaginar que no sabes, que solamente ves unos ojitos y de repente hay una mujer con un traje de burbuja, con una luz aquí adelante y yo pienso que estoy en una pesadilla. Y esto es una pesadilla sci-fi. Pienso todo rápido, ¿no? Pero me siento muy, muy mal. Y me quiero comunicar y no puedo. Peor la pesadilla, porque no puedo hablar, no tengo voz. Y a mí me empieza a dar ansiedad, empiezo a volverme loca de susto y de miedo y de todo junto. Y me entregan una pequeña cartilla para escribir. Y yo cuando me doy cuenta de todo lo que está sucediendo, pienso, no, yo no quiero vivir así el resto de mi vida enchufada y sufriendo. No. Y escribo, por favor, tuve una vida bella, desconectar, Wow. desconectar. Y me hacían de lejos. Y digo, no, disconnect, off. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado una cosa así cuando nació mi hija Tatiana, que tuve una sepsia general, y yo sí había muerto y me revivieron. Wow. Entonces yo sabía que lo que se siente después de estar muerto, y esto es paz, no te duele nada, te desconectas y se acabó. Entonces, por eso es que yo pedí que me desconectaran, porque yo no tenía por qué estar sufriendo y seguir viviendo enchufada y con dolor y malestar y muriéndome, que es como una muerte continua. Wow. Pero por supuesto no sucedió y me anestesiaron y chao. Me volví a levantar en otra parte después. Entonces viene la historia del teléfono. Que el teléfono Mm. es muy importante en mi vida a partir de ese momento. Porque con el teléfono me puedo comunicar por primera vez con el mundo exterior. Y que lo descubres, no sabías ni Y lo siquiera de, que estaba ese aparato al lado tuyo todo el tiempo. ya no recordaba que lo tenía en una carterita que yo me llevé con el teléfono, una tarjeta de crédito y mis lentes. No había más nada en esa carterita. Los lentes se perdieron en alguna parte, pero el teléfono estaba y la tarjeta también. Y ellos te acompañaban, tus pertenencias iban contigo, así que no había mucho que mover, porque una carterita de este tamaño. Y veo que alguien está hablando, alguien se está comunicando y me recuerdo que lo tengo conmigo, lo busco al lado mío, todo al lado mío, yo enchufada con el oxígeno
Estoy en el ICU del sótano del Mount Sinai de Nueva York West y empiezo a comunicarme. No tenía oxígeno todavía, estaba muy, muy mal todavía, tenía muy bajo el oxígeno y me empiezo a despedir de todos. Mira la cabeza de uno cómo funciona y me empiezo a despedir, a mis hijas le digo porque sé que tranquila, que yo, bueno, que tuve una vida linda, que las adoro, que no se preocupen por mí, que tienen que seguir en la vida, pero no sé si se entendía, porque claro. Entonces, mis hijas pobrecitas, y le escribí a Freddy, o sea, a todos les mandé, no escribí, se lo mandé a mi hermana, a mi amiga, al que pude, me despedí. Wow. Pero poco a poco me fui poniendo mejor. Sé por mi hija Margaret que cuando estaba muy mal, que probablemente fue un poquito antes de eso, me pusieron quimioterapia. Ellas no sabían qué meterme. Y les anunciaron a mis hijas que yo no iba a pasar la noche. No sabían qué ponerme en el cuerpo. Me metieron todo lo que encontraron para poderme salvar. Y lograron. Y bueno, poco a poco hasta que me llevaron a la habitación y recuerdo que por fin vi luz de día de una ventana, que uno no aprecia las cosas hasta que las pierde. Y había perdido el sol, había perdido todo, o sea, estaba en manos de otros. Y vi llegar el barco de la Cruz Roja, el Wow. blanco grandote, por el Hudson, porque lo vi desde la ventana, y pensé, estamos en guerra, esto es una guerra. Bueno, me Wow. enteré que se murió el papá de Cota Cohen, me lo tomé Señor me pegó Sadi. mucho, el señor Sadi. Fue duro, muy duro, muy, muy duro. Y nada, me botaron del hospital, no estaba bien, pero me tenía que ir porque necesitaba en la cama. En ese momento ya Freddy estaba en el hospital. Y me fui a la casa, no me podía mover. Cuando te botan del hospital, logra tu hija que te lleven en ambulancia. Correcto, Así de que mal me lleven en estabas. ambulancia. Sí, así de mal, no podía caminar, no podía caminar. Y llego a la casa y lo primero que hago es echarme a dormir en mi cama. Tenía ya 20 días sin bañarme. Y al tercer día de llegar, decido que me voy a bañar. Y le digo a mi otra hija, quédate en el teléfono mientras me baño. Para que, por si acaso, porque estoy sola. Bueno, éxito total, me lavé hasta el pelo, pero no podía, había una maraña. Y salí de la ducha y agarré una tijera y me corté el pelo lo más que pude porque no me lo podía desenredar. Volvemos Y otra vez a la guerra. a la guerra, cómo uno sobrevive. Y Y aquí lo bueno, certifica Margaret, sí, yo sé. sobreviviente de Bueno, guerra. total que al poco tiempo me fui mejorando, muy lentamente. Y hablaba con Freddy y me recuerdo que él me dijo, ay, yo que me muero por comer pan con mantequilla. A él le encantaba el pan con mantequilla. Entonces le dije, no te preocupes, que aquí te estamos esperando, siempre dándole ánimo. Margaret encima de él, y a él encima de él, todas escribiéndole, Tatiana, todas le escribían, los amigos, me decía, pero no entiendo, se está mejorando, él escribe. Claro, él escribía porque necesitaba contacto con la gente afuera, pero No él me estaba puedo muy, muy imaginar mal. ese caos de las tres hijas con papá y mamá. Ha de haber sido muy duro. Muy duro, muy fuerte. Y finalmente llegó el día en que Freddy no mejoraba, no mejoraba y no mejoraba. Y los doctores deciden entubarlo. Es la decisión del hospital, a mí me salvaron. Y yo me despedí de él a través del teléfono, por supuesto, en FaceTime. Nos despedimos, pero Freddy tenía la esperanza de que él sobreviviera. Y yo en el fondo de mi corazón te digo que sabía que era difícil.
y me despedí, le di ánimo, vas a ver que vas a estar bien, Freddy, todo va a estar bien, te vamos a esperar en la casa, a todo el mundo dándole ánimo. Y esa misma noche, a las 10 de la noche, en Shabbat, murió. Muy duro. Y bueno, Que y aquí viene la segunda fue página, también otra otro, tragedia, ahí comienza pues otra historia total, diferente. de entender que estamos en plena pandemia, Guerra. desconociendo total lo que estaba sucediendo Ujú. y, y qué pasa, porque cómo resuelve Irene. Irene está sola, o sea, hay que entender todo, tú estás sola en Nueva York. Primero tengo que resolver cómo voy a hacer para trasladar a Freddy a Miami, donde íbamos a enterrarlo, porque no lo iba a enterrar en Nueva York, sabrá Dios dónde. Y él tenía que irse a Miami a enterrarse con la gente que si sus hijas estuvieran ahí, porque yo no podía estar de todas maneras ni aquí ni allá. Se lo mandé, bueno, lo mandé no, esa fue la intención. Entonces cuando habló con el hospital, digo, no lo toquen porque él es judío, por favor no le hagan nada. Y alguien va a llegar a buscarlo. Y después que termina Shabbat empiezan los movimientos y aparecen los Lubavitch que me ayudan y buscan una casa funeraria para que se ocupe de buscar a Freddy, que puedan velarlo. No encuentran a nadie porque había tantos muertos que las funerarias no se daban abasto. Y le decían al rabino, Porta, que, que hasta dentro de 3 semanas no lo podían recibir. Le digo, rabino, no puede ser, esto es imposible, ¿cómo puede ser? Yo estaba muy nerviosa, histérica en ese momento, eh, y, y él me llama y me dice, déjame ver. Y en la tarde del domingo me llama y me dice, ya te lo solucioné. Hay los Lubavitch de Brooklyn que lo van a ir a buscar y se lo van a llevar en carro a Miami. Yo casi me desmayo. ¿Cómo que en carro? No existe. ¿Cómo que en carro? ¿Cómo voy a llevarlo en carro? Y me vio tan nerviosa y lo que me dijo en ese momento, que yo se lo agradezco mucho, me dijo, en tiempos de guerra, soluciones extraordinarias. Wow, Bueno, ya, no hubo más nada que decir. wow. Bueno, Frey llegó, llegó a Miami, y esto sucedió el domingo y lo enterraron el martes en la tarde. Y estaba yo en el teléfono, Nuevamente, nuevamente, en el teléfono enterrando a mi esposo. Y mis hijas estaban ahí también, que no se podían acercar unas a otras. Locura. Y los rabinos gritaban, la gente gritaba, no se acerquen, no se acerquen. Claro, estábamos todos en plena pandemia, pero la gente de nuestra comunidad, bella, todos fueron en carros a presenciar, estar presentes en el entierro de Fred. wow. Yo los vi porque mi yerno me hizo un paneo de toda la gente que estaba ahí en los automóviles esperando, a distancia. Hay 2 o 3 que se acercaron y los rabinos les gritaban que no se acerquen, que no se acerquen. Entonces todos los presidentes, expresidentes, todos estaban ahí, los amigos de mis hijas, estaba todo el mundo. Fue increíble. Y bueno, y así, Cuánta ignorancia también había en ese no se momento. sabía No nada, se sabía nada. mucho caos, Caos, mucho guerra. caos. Se nos olvidó decir que en la clínica, que es importante, no nos daban de comer porque había mucho caos también y que yo pasé mucha hambre y me pude relacionar y de hecho pensé mucho en la gente del holocausto, cómo pudieron sobrevivir sin comida, pues yo estaba muy conectada. Y las imágenes que me hacían sobrevivir a mí era estar sentada en un riachuelo donde el sol brillaba. Ese era el lugar donde yo me iba a escapar todo el tiempo. Entonces, Y el hambre, ah, bueno, parte el importante hambre de fue tanto el entender. hambre que tuve, mucho hambre, mucho hambre. Yo bajé muchas libras, creo que eran 10 o 15, no sé cuántas libras perdí. Y, y juré que más nunca voy a hacer dieta.
ever, nunca. Yo no voy a pasar hambre nunca más, por gusto. Entonces, Hablando contigo, hablamos de las pérdidas. Y una pérdida importante es Irene. Irene Oh, se perdió, se murió ahí. Ella se murió también. Yo me morí muerta. Y cuando salgo de ahí, me cuesta mucho encontrarme. Yo sentí como, y esto es una metáfora, como si me hubieran tirado una caja oscura encima y no entraba ni un rayo de luz. Cuando llegué a mi casa así me sentía. Pero empezaron a entrar los rayos de luz. Mis amigos de Nueva York, al poco tiempo, se presentaron en Central Park a verme en mi cumpleaños, que fueron 15 días después, 15 días después, que yo pude salir de mi casa caminando, casi con bastón. Fuimos a Central Park y ellos estaban ahí. Leonor y Carlos Mendoza, que era mi amigo de toda la vida. Y ellos trajeron una otra amiga que se llama Iraima Yepes, que se hizo muy cercana a mí desde ese momento en adelante. Iraima es una persona muy especial, bueno, todos. Pero Iraima me acompañó hasta mi casa y en el camino me separó y me dijo, te quiero decir algo. Tú tienes un aura amarilla. Yo veo las auras. Tu aura es amarilla. Y yo la verdad es que no creía en esas cosas. La verdad. Y yo la miraba como diciendo, ajá. Y es amarilla y brilla. Y yo veo que tú vas a salir adelante y vas a estar muy bien. Y vienen muchas sorpresas importantes en tu vida. Ok. I'll take it. Y nos hicimos muy, muy cercanas y todos ellos me ayudaron a cerrar el capítulo de Nueva York. Y me ayudaron muchísimo. Eran mis ángeles de Nueva York. Los ángeles. Y una amiga de mi hija me mandó comida, una sopa de pollo que creo que me la terminé el mismo día que llegó, 2 potes enormes y me los tomé y creo que eso me ayudó más, que es el Jewish Penicillin. Y poco a poco, pude volver a entender que estaba viva y que estaba agradecida. Ahí está Iraima, ¿ves? Ya la vi. Entonces, y había ah, cosas que hacer, había cuentas que pagar, habían... había muchas cosas que hacer, yo me sentía muy perdida. Llegaban papeles y cuentas y yo no entendía nada. Menos mal que 2 días antes de morir, Freddy me dio la clave de su computador y yo pude entrar a buscar todo, absolutamente todo, pero me tardé muchísimo, muchísimo. Y la desesperación, el susto, tenía tanto susto, no sabía qué hacer ni cómo resolverlo. Entonces llegan los Shloshim de Freddy y yo me pongo delante de la computadora y veo a las 300 personas ahí. Qué emoción de verlos ahí. Y el rabino Brené me cantó el Malé Rajamín. Mis nietos, cada uno dio sus palabras, dijo sus palabras, los presidentes hablaron de Freddy. Yo me sentí muy emocionada por Freddy, no, por mis hijas, porque era bonito, porque era importante darle un reconocimiento a que bien merecido lo tiene. Y al final yo no planeaba hablar porque tenía miedo que iba a llorar mucho y ¿sabes? Estaba muy asustada y no quería presentarme de esa manera. Otra vez el teutón fuerte que viene de mi casa, que mis padres eran así. Y al final me dicen que si puedo decir algunas palabras y le digo, mire, la verdad es que no pensaba hablar, pero cambié de idea. Les agradezco a todos por venir. Freddy estaría tan feliz de que ustedes estén aquí con él, dándole el cabot que él se merece. Y gracias a todos, gracias rabinos, gracias a todos los que me ayudaron. Freddy fue presidente de esto y presidente de lo otro y fue presidente.
pero yo fui la presidenta de mi casa. Entonces cerré con... Perdimos a Irene. No sé si es un tema de batería, espero que no y espero que se reconecte. Si me están escuchando todos, vamos a esperar unos segundos. aquí de vuelta. Ok, Sorry. gracias Irene, gracias. La presidenta de la La casa. presidenta de mi hogar era yo. Fui la única presidencia que tuve en mi vida. Entonces la gente cerró con un toque de simpatía a todo esto. Y bueno, me tocó echar para adelante, eh, hacer lo que tenía que hacer. Y el mensaje es otra vez, you have to go on. ¿Cómo cierras tu casa en Nueva York? ¿Cómo se presenta esa decisión de reinventarte? Porque nuevamente te tienes que reinventar y continuar con esa Irene que murió y esta Irene que sigue aquí porque tienes una vida por delante y lo que tú dices, ese aprendizaje de tu historia de Bueno, vida que te hacen estar aquí hoy. la vida se encarga de decidir por ti. Porque yo no podía mantener ese apartamento en Nueva York. ¿Y qué iba a hacer sola en Nueva York? Dime. Si ya no estaba Freddy. Tenía un taller, una casa. Todo eso es dinero que hay que pagar. Y estos ángeles Y, que aparecen. y aparecen mis ángeles. Aparece primero cuando cuando vuelvo a ver a mis hijas, que fue en junio, finales de junio. Estoy aquí y mi amiga Miriam Srigen y su Que está esposo, aquí conectada. claro que está conectada, como no va a estar, la mato. Entonces, entonces es lo máximo. Entonces ella me pregunta, es mi hermana, ella es como mi hermana, y me dice, Irene, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Dónde vas a vivir? Le digo, bueno, obviamente voy a tener que venir a vivir para acá, porque A Miami. claro, porque aquí está, en este estado está mi hija, mi familia, mis amigos, la gente que quiero, aunque no era el lugar donde hubiera escogido, pero la vida se encarga de decidir por ti. Entonces me dice, ¿pero dónde vas a vivir? ¿En una casa o en un apartamento? ¿Qué te gustaría? Le digo, mira, en un apartamento no, porque yo tengo mucho material tóxico y cosas así. Yo necesito un lugar donde pueda dar clases, donde pueda recibir, donde pueda estar, que sea más grande. Yo pensé en una casita, de alquilarme una casita, algo voy a conseguir. Y me entrega las llaves de la casa de su hija. Me dice, aquí tienes esta casa, múdate. No me debes nada. Wow. La pintó, cambió el aire, dejaron la vajilla, dejaron las ollas, dejaron los vasos, dejaron todo. Y yo traje mis muebles que llegaron una semana después, en octubre. En octubre yo ya tenía todo mudado para acá. Wow. Y decido que tengo que vender el apartamento y con la ayuda de mis amigos, los artistas de New York, que entre ellos está Leonor, Carlos y Miguel Pons, pintamos, lijamos, hicimos el grout de los baños para que no me costara una fortuna y yo dormí una semana en el piso de la alfombra de mi cuarto, una lamparita, una toalla, un vaso, un plato. Viví ahí durante una semana mientras arreglábamos el apartamento para la venta. Todo eso sucedió. Y por supuesto, no es que fueron los únicos ángeles. Yo tuve un ángel que apareció en mi vida después del Shloshim, que era un amigo de Freddy, que me empieza a escribir y que me da ánimo y me habla, y todo escrito. Y nos quedábamos horas escribiéndonos y que me ayudó mucho a pensar. Me decía, toma un papel y resuélvelo. Toma un papel y resuelve. Y él poco a poco, uno de mis ángeles, que todavía está presente en mi vida, también me ayudó. O sea que realmente tanta gente que ayudó, Tamara Yuri, Weinstein, que hablaban con mis hijas, Anat, hablaban con mis hijas constantemente, por todo el mundo hablaba con mis hijas para poderlas ayudar, las veían pobrecitas tan desesperadas, estaban tan
dolidas y tan tristes por la partida de su papá, y además que no me podían ver a mí, pues yo estaba lejos. Entonces, aquí estoy. No sé si Estás. me olvidé algo más. No Esta sé tanto que pérdida hablamos. creo que vale la pena mencionarlo. Sé que es un poco largo, pero ya vamos a ir cerrando, pero es tu historia. Y es una historia, la verdad, llena de, repito, enseñanzas de vida, porque estás dejando muchas lecciones, Irene. Cómo uno no puede morir en vida. La vida, No, la vida está aquí y tú estás está aquí. aquí, está aquí para que la vivas, está aquí para que la agradezcas, está aquí para que perdones, perdonar, muy importante, dejar el rencor a un lado. Yo ya estaba en ese lugar hace rato, pero esto me lo confirmó, de Y, que la vida es viviéndola, y tienes dentro de estas pérdidas, como bien mencionaste, de tu mejor amiga, de tu varias. esposo, Mi tienes esposo, después perdí a mi mejor amiga de toda la vida, que la hija está aquí escuchando, que la estoy viendo, que es Judith Schofer. Después perdí a mi primo de una Hans, manera trágica, se ahogó el en hijo una... de Kurt. El hijo de Kurt se muere en, en una playa en Gomera, en las Islas Canarias. Un hombre que, ¿quién entiende? Éramos los mejores amigos desde que yo tengo 16 años, que fui a pasar unas vacaciones con ellos, y ahí se quedó mi En amigo Holanda. en Holanda, en Ámsterdam, por el resto de su vida y de la mía. O sea, ya él no está. Para mí fue un shock esto. Todo esto ha sido terrible. Y por supuesto, antes la gente muere alrededor. Mi hermano ha tenido que sobrevivir su propia tragedia, como dije antes. Mi hermana también ha tenido sus propias tragedias. Como ves, todos tenemos nuestros cuentos que contar y nuestras tragedias. Y nadie se escapa. Pero entonces tienes que tomarlo, como dicen por ahí, esto va a sonar, ¿qué haces de chicken? O hacen chicken shit o haces chicken salad. Y yo voy por el chicken salad. Y prefiero vivir, además, recibiendo todo lo que me ofrezca la vida. Desde un caramelo, desde una flor, todo lo que me den. Amor, cariño, sonrisa, todo lo que uno pueda recibir que sea bonito y positivo. Yo lo voy a aceptar, créanme. Wow. Por eso es que empezamos por el principio para cerrar en círculo, Amor, mi hermana dice amor. a mucho amor. Obviamente estás rodeada de mucho amor, esa aura Así que es. tienes, esa luz que irradias, esa luz con la que comenzamos el programa. Muy, Como dijo Iraima, como dijo Irai, está ahí está presente ahí presente. y hay Irene para rato. Y siempre estoy aquí para el que lo necesite. Lo digo abiertamente. Si alguien quiere venir y sentarse conmigo a conversar, estoy aquí. Lo puedo hacer con mucho amor y con mucho cariño. Y con muchas lecciones como Mucho que aprender. Me eh, queda todavía. y esto de aceptar cualquier regalo que venga, de aceptar y recibir, creo que también Eso, es tan importante. recibir. Porque yo antes no sabía recibir, ¿sabes? Era orgullosa. Me me costaba recibir. Ya yo no soy orgullosa. Soy orgullosa para otras cosas, pero no para eso. Muy importante porque eres Irene Presner y seguirás siendo Irene Presner. Siempre, Vive en ti, siempre. Freddy, Freddy vive en quien mí. obviamente no dejó mucha descendencia porque eran padre, madre e hijo. Correcto. Y hoy en día pues te tienen a ti y a sus hijas hermosas y esta familia que está aquí, estos suegros que hablas Los tú, suegros que fueron. que fueron para ti Les tan puedo explicar lo que importantes. fueron esos suegros. Oh,
que perdieron también tragedia horrible, campo de concentración, los hermanos, los padres, vieron demasiadas cosas que no debieron haber visto y no debieron haber vivido, eran jóvenes. Alguien escribió Mm. arriba, que ahorita yo voy a comenzar a leer los comentarios, no sin antes hacerte la pregunta final, pero alguien escribió que Irene tiene la capacidad de convertir todo lo que le pasa a su alrededor en experiencias positivas. Y probablemente esta historia que llevas, pues hicieron en ti y te enseñaron esa, te dieron esas herramientas para hacerlo y para convertirlo en positivo. Así que es maravilloso, maravilloso que hayas podido compartir. Yo pienso que así como hago con el arte, que a veces utilizo un material y lo convierto en una pieza de arte bonita o convierto algo que no tiene razón de existir en algo que va a tener razón de existir, que lo mismo hago con la vida, que quizás esa es una forma de, por eso es que trabajo en esto de crear, y que quizás es, y además que de lo feo pasamos a lo bello. Es una cuestión de, sí. Importante mencionar, cosa que creo que no lo hicimos, ese monumento que Ah, sí, lograste hacer para sí. el El cementerio. monumento que está ahorita en la revista Aurora, en la portada. Es cómico porque cada vez que ponen esa foto de la obra, nunca ponen quién la hizo. Wow. Pero bueno, no lo hice por esa razón. Se me pidió hace muchos años que lo hiciera y lo hice con mucho amor. Y es interesante porque esa obra eh, cuestiona la relación entre Dios y hombre y Dios. La cuestiona. Yo no sé si cuando ellos ahora lo puedo decir, cuando ellos la aceptaron, que estaban enamorados de la pieza, claro, el diseño, porque esto es de cemento, mide 5 metros de altura, que Claudio Ríez hizo la ingeniería y Martin Harrington hicieron no, que Claudio Ríez la construyó y la ingeniería la hizo Harrington, Poplicher. Em, que cuestiono, el hombre siempre le pedía a Dios, Mm, pero aquí se cuestiona lo que el hombre sintió que Dios lo abandonó, porque en ese momento sí se sintieron. wow. Entonces yo cuestionaba eso porque esto era para los judíos de Salónica, que perecieron millones también, cientos, no sé cuántos millones. Entonces, el arte es una vía para presentar todas estas cosas que uno siente, y eso es lo que yo trato de hacer. Wow, Irene. Mm. Wow. Palabras del alma y aplausos de pie. Thank you. Gracias por haber compartido tu historia. No, gracias a ti. Estoy Y, muy feliz. y necesito hacerte esta pregunta final, ¿Cómo no? que me tomo prestada de Guy Ross, a quien admiro, quien fue, por cierto, corresponsal de guerra y es judío y tiene una historia maravillosa que contar, pero en sus programas, en sus podcasts, siempre hace esta pregunta final acerca de trabajo o suerte. Quiero Ah, entender, muy buena esa pregunta, quiero entender para porque yo sí Irene. tengo la respuesta. La suerte, la suerte está siempre ahí. Tenemos que tener la intuición de reconocerla, de poder que nosotros la reconozcamos, está siempre alrededor nuestro. Entonces, por eso mi papá, que tenía intuición, es como una suerte. La suerte es muy importante, más que la inteligencia. Qué bonito, Irene, qué bonito. Voy a leerte muchos de los comentarios que han estado aquí el día de hoy. De verdad que la gente estuvo estas casi 3 horas contigo, Wow. escuchándote con todo el amor que nos das, porque eso es lo que hace, darnos amor. Y estoy segura que ahí Irene
para rato en el mundo del arte. Estaremos presenciando, pues obviamente, este hobby que se convirtió El hobby. en lo que es la vida de Irene Pressler. Por aquí dice, tacto, coach, la intuición hay que rescatarla. Ledes, gracias Irene. Dice por aquí, Aspuch, bravo, aplausos y muchos corazones. Sip Frank, Sibila Frank, es Sibila, quien lleva el nombre de la abuela. De mi abuela. Uh-huh. Hermosa entrevista, orgullosa de ser tu sobrina y tío Freddy siempre. Dice por aquí Andrea Sux, qué La hija bonito, de Judith. qué bonito, qué bonito. Dice Frida Asra, que estuvo por aquí siempre, ya vamos a Ya leer la más vi. comentarios de ella, toda una crack. Doris Donat, eres una guerrera con corazón de oro. Tan bella. Ad Tetner, hermoso viaje, Iri. Gracias por esta oportunidad de escucharte. Susana Béjar, preciosa entrevista, maravillosa y conmovedora historia de vida. Gracias, Irene, por compartir todo esto con nosotros. La doctora Juana Frontera, hermoso y conmovedor testimonio de vida. Dorit Darmont, eres una dura. Cola Cabot, Irene, siempre adelante. Un abrazo enorme para ti. Benjamín Schomstein, grandes reflexiones de Irene. Te felicito hoy y te admiro. Fue un orgullo ser uno de tus profesores apreciados. Wow, se me salen las lágrimas a mí. Dice Sol BDB, qué rico verte y escucharte. Tengo muy buenos recuerdos contigo, tu familia y mis padres. Anita Hirschbein, proud of you. Mi hermano. Tu hermana. Dice Sara Serfati, Garzón, que estuvo también desde el principio escuchándote con mucha emoción. Melita Schomstein, si en algún momento te admiré, hoy y después de esta historia te admiro mucho más. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sigo por aquí, millones de mensajes. Bueno, Victoria Benatar te manda siempre corazones, abrazos. Nora Eskenazi, dice Margaret, love you mami. Mari Meir, grande mi querida, corazón gigante y generoso, excelente amiga, igual que Victoria, Irene, una gran amiga, código frecuencial, te felicito. Doris, nuevamente, te quiero amiga. Frida Azrak, mucho amor, todo el mundo habla aquí de amor, eso es lo que traes, amor. Tati, Tatiana, Mi hija. amor, ya Pelis, creo que Yate, mi ya, peluquera. años muy difíciles que todavía estamos superando. Ah, esa es otra persona. Magali con acento, Andrea Sux, no paro de llorar escuchándote. Wow. Ejemplo de fortaleza, dice Mónica Benjayón. Nuevamente Benjamín diciendo acerca de Freddy, obviamente, ¿quién no va a saber del trabajo extraordinario comunitario que hizo Freddy al lado de la presidenta? No se olviden. Por aquí sigo leyendo. Lisbeth White, simplemente echada pa'lante. Por aquí, Tacto Coach, qué bella experiencia. Conozco a Iraima Yepes, gran amiga, la persona que vio en ti esa aura que hace brillar. Pero ella tiene una aura más bonita todavía. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Dice por aquí Margaret, sentí sus ojos en mi espalda y fueron mi compañía. Wow. Wow, qué palabras. Nelly Puterman, cuánto lo siento, dice Freddy fue una bella persona. Freddy sigue viviendo a través de Irene. Eso no me cabe la menor duda. Sigo por aquí arriba. Dice Nelly nuevamente, tiene que ser durísimo, amiga. Gracias a Dios lo superaste. Un abrazo. Guerrera, te adoro. Andrea Sux, bella, mi segunda mami. Me encanta verte y escucharte. Te quiero mucho. Yael y Margaret y Tatiana, bellas personas por dentro y por fuera. Benito Melas. Garzón. Benito Garzón, qué bonito, qué bonito. Creo que es Garzón, sí.
Sigo por aquí, más arriba. ¿Cuántos comentarios? Isaac Benamú. Freddy Sichronole Brajá siempre presente, ejemplo de toda una generación, un gran hombre. Sigo por aquí, Esquinasi Nora, gracias Tamara, gracias Irene, muchísimos cariños para ti, maravillosa historia. Doris, Donna, Irene, eres un sol, iluminas la vida de muchos con tu alegría y con tu positivismo. Dice Rita Israel, qué bueno Irene tu referencia a los voluntarios de la comunidad. Algunos son conocidos y otros no, pero ese amor por la comunidad es un lazo invalorable. Código frecuencial es Janet Kunzler. Gracias, gracias. ¿Cómo disfruté los bailes? Así es. Dice Genia Bock, baile israelíes. Genia, gracias. Dice, la mejor profesora de bailes. Dice Frida, todo ganado a pulso, Irene. Gerda Mayer, tu querida amiga Gerda, brillante y ejemplar mujer. Muchísimos mensajes. Voy a seguir leyendo, tratar de ir más arriba. Miriam Srigen. Irene tiene un dispositivo, eso fue lo que había leído, tiene un dispositivo en su cerebro que convierte todo en positivo, además de su nobleza. Ay, tan bella. Jaime Ventolila, saludos Irene, un placer escucharte. Te escribe el príncipe, como me llamaba Freddy. Siempre, sí. Ay, qué cómico. Qué bonito. Vuelven por aquí hablando de Freddy, dice Frida, personaje comunitario relevante, con mayúscula, entregado, identificado con su comunidad y con su judaísmo. Completamente. Aquí sigo. Wow, es que tienes miles de mensajes. Miles. Hay que copiarlos todos. Felipe Schwensen. Estudié con tu hermano Ricardo en preparatorio. En el Moral Sí, yo sé quién es. Su hermana es Lori. Del Este con la Moralevia. Wow, wow, cuántos recuerdos. Dice por aquí el señor Márquez, 1954, él se tuvo que retirar, pero estuvo muy atento a todos los mensajes y por aquí mencionaba, él era dueño del billete, probablemente quien conocía a tu padre. Debe ser. Leonor Mendoza, me encanta escuchar tu historia de vida, Irene. Grauer Sofía, muy amena la entrevista, ni hablar de Irene, se ve muy hermosa. Wow. Benjamín nuevamente dice, gracias Irene, pero todo el mérito es tuyo. Nosotros solo hacíamos lo que teníamos que hacer, hablando como profesor. Bueno, pero igual, uno tiene que agradecer porque había profesores malos. Bueno, por aquí millones de... Rita Israel dice Colegio Bambi, donde conocí a Julia Cohen. Allí también entró mi hermano Nelson, en su kinder. Que Julia Cohen después entró, me la encontré en el Museo de Arte Contemporáneo porque estudié ahí muchos años. Claro, tuvimos a Julia. Tiene una interesantísima historia que contar. Dice Tati Presner, admiración a seguir. Total, grande ejemplo. Excelente entrevista, te felicito. Ya Pelis. Bueno, es tu hija, es Yaeli. Exacto. Claro, es que con los acrónimos es difícil. Sí, bueno, yo sé. Yo ya me acostumbré más o menos, cacho quiénes son. Claro. Dice por aquí la super suegra. Sami. Dice, cuando veía a tus padres en el golf ya mayores, era imposible imaginar su historia. Dice Rita Israel. En el golf, porque jugaban golf, claro. Wow. Se entregaron a gozar mis padres. Qué bonito. Una gozadera. Qué bonito. Se pusieron a gozar. Juanita, excelente entrevista, muy conmovedora. Miguel Pincas. Ese ángel que mandó Freddy. Para que estés bien acompañada. Aquel muchacho que tomó clases contigo. Sí. Wow, increíble. Para que tú veas. Esplendorosa. Eti Kaiser, asombrosa historia, renacer de las cenizas fortalecida y positiva, al 100%. Código frecuencial, bella persona por dentro y por fuera. Gracias, Irene.
No sé quién es, código frecuencial. Si me pueden dar esto, cuando tengan acrónimos, si me pueden decir quién son, me resulta más fácil. Solven Dayan Sí, dice sí, sí gracias sé por quién es tan Sol bella Dayan. entrevista. Fue la directora de la Federico Brand. Ah, no, Sol Dayan es la, ya sé quién es, Sol Dayan, sí, sí, bailo, una de mis alumnos, fue en Una algún de tus momento alumnas. alumna de baile, sí, Y sí, Sonia BF18. Sonia Fritzson. Sonia Fritzson. Gracias por estas historias que contar, me encanta. Está bien. Bueno, wow, podemos aquí, creo que hemos batido récord contigo. Bueno, Pensé que Benjamín era el que había batido récord porque hicimos 2 historias que contar contigo. He sido 1 hora, 3 horas enteras con la wow. gente Y eso que aquí, faltó historia. escuchándote. Qué horror. Pero Increíble. Irene, te dejo la Ay, qué cámara linda. para que te Gracias. despidas, no sin antes recordarles a todos que estas historias estarán colgadas en las redes que nos comunican y nos conectan. Pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Y Sí, como siempre, aparecen como aparecen así historias que contar, en Tamara Casar. Spotify. Ah, sí. Igualmente voy a En distribuir YouTube no. en YouTube también. Ah, ok. Están en Ok. YouTube y en Bueno, Spotify y en Apple Podcast y en Instagram. buenísimo. Así que Buenísimo. los que tuvieron Chévere. la paciencia Gracias de a ti, conectarse porque en vivo, gracias a ti otra vez, porque pienso que lo que estás haciendo es una labor de recolección y de recopilación de historias para que el mundo aprenda. Es un momento muy fregado del mundo y yo creo que la gente tiene que saber que haz el bien, no mires a quién y no, ¿por qué vas a matar a nadie? ¿Por qué no lo vas a dejar vivir? ¿Y por qué no tenemos derechos? Todo eso es importante, que nos conozcan. Nosotros somos buena gente. así como lo dijo tu padre cuando conoció a Sí, tu madre, somos buena exactamente. gente, Somos no buena puede salir mal. gente. Sí, Qué bonito. así que Tu bueno. amor por las plantas, tantas cosas que Ah, sí, mi heredaron, amor por las pero tiene plantas. unas bromelias. Tuve la oportunidad de estar en ese taller, en ese hogar que tienes hoy y sentada en ese sillón que quedó de la casa con Porque las plantas son vida. Ellas saben. unas bromelias Ellas saben si hermosas. las quiere. Sí, son orquídeas de estas, no son bromelias, son bromelias. Creo que es otro nombre. Me Dice por olvidé. aquí Benjamín, los récords son para ser superados, como buen profesor. Bueno, qué linda, gracias. No, era inesperado, la verdad, pero bueno, gracias. Gracias nuevamente por la paciencia, les deseo un feliz domingo. Igual, Y los gracias que por no venir. pudieron escucharla en vivo, recomiéndenla porque bien vale la pena aprender de tu historia que contar. Y por favor, los libros, hay que sacar una edición para que la gente pueda, lo puse al revés, aquí No está importa, sí. tu padre, su libro escrito en inglés, sus memorias, el libro de tu suegra, con la historia de tus suegros, también una historia de sobrevivencia, y pues obviamente tu historia, porque esta es una invitación para que escribas tu historia. En eso estoy. Gracias, Irene. Abrazos, A todos. besitos. Gracias.